Buenas noches. Vivimos en un mundo hiperconectado donde la tecnología cada vez es más importante en nuestras vidas. Esto tiene ventajas, pero también inconvenientes. Puestos de trabajo en manos de robots, registro de nuestros movimientos a través del móvil. ¿Qué nos deparará el futuro? Hace poco salió el caso de Amazon en el que escuchaban las conversaciones que tenías en tu casa con Alexa. Siri también te escuchaban todas. Os acaba de traer la comida un robot. ¿Qué os parece? Creo que en un futuro podría afectar a muchos puestos de trabajo. También analizaremos lo que nos deja una jornada más en la que las negociaciones entre los partidos han marcado la agenda política. La investidura continúa en el aire. Enseguida lo vemos, no se vayan. Buenas noches y bienvenidos un jueves más al Enfoque. El Instituto Nacional de Estadística está realizando un seguimiento a millones de ciudadanos a través de sus teléfonos móviles. Pero no solo lo hace el INE, no solo lo hace el Instituto Nacional de Estadística. Grandes empresas vigilan nuestros movimientos, controlan nuestros movimientos, nuestra actividad, nuestros consumos, como por ejemplo este dron que vigila el plató del Enfoque. Controlan también nuestros intereses y vigilan también nuestras tendencias de consumo. Vamos a hablar de este asunto en los próximos minutos en el Enfoque, pero antes vamos a presentarles a los colaboradores, a los periodistas que vamos a tener esta noche con nosotros en el programa. Paco Pomares, muy buenas noches. Muy buenas noches. También tenemos a Marta Cantero, bienvenida Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Aida Martínez, se estrena en el Enfoque, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. También tenemos a Juan Luján. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Jorge Betancourt, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y cerramos también con Carlos Domínguez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Como les decíamos, vivimos en una sociedad que está totalmente conectada. Esto también tiene sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, nos vigilan a través de los móviles, de los ordenadores, incluso de las tablets y hasta de nuestros propios vehículos. Hay muchas cámaras en España y fuera de España que registran las matrículas de nuestros coches. ¿A dónde va esa información? En muchos casos a grandes empresas. Y en muchas ocasiones, para conocer esos datos, controlan esos datos y además con ellos pues anticipan nuestras tendencias de consumo. Se adelantan a lo que vamos a comprar. Es fascinante. Lo vamos a ver en el próximo reportaje. Programados. Nos miran, nos escuchan, nos siguen. En cada acción de nuestra vida cotidiana estamos transmitiendo información sobre nosotros. Estamos conectados en el trabajo, en casa e incluso cuando viajamos en el coche. Nuestros datos en Internet son codiciados por las grandes multinacionales. Quieren saber más de nosotros, de nuestros hábitos y tendencias para adaptar sus productos y mejorar sus ventas. Pero la tecnología también entraña sus riesgos. Las estafas por Internet, la piratería y el hackeo son un peligro real. Además, algunos gobiernos vigilan nuestros pasos en la red. ¿Qué usos hacen de nuestros datos? ¿Estamos seguros? El de la ciberseguridad es un gran negocio. Para blindarse de ataques en la red se calcula que las empresas gastarán más de 112.000 millones de euros solo en 2019. Ciberdelitos aquí en Canarias siguen en aumento. A nivel de España ha aumentado un 38% y aquí en Canarias pues un 28%. Los teléfonos móviles son una ventana entre nosotros y el mundo. Sus ventajas son incuestionables, pero también pueden ser utilizados para espiarnos e incluso para cometer delitos. Lo que más simple les parezca puede traer auténticos problemas como los que yo estoy teniendo. Me pusieron en busca de captura y ya estuve detenida. Pero al margen de la seguridad, nos inquieta qué papel jugará la tecnología en los próximos años. Ya hay robots que nos sustituyen en algunos puestos de trabajo. Se reducirán muchísimos puestos de trabajo. Aquí incluso se están haciendo ya propuestas de que los robots coticen o paguen algunos impuestos. El avance de las tecnologías no solo afecta al empleo, podría acabar con tradiciones de consumo como las rebajas. Saben lo que se vende, saben lo que no se vende y lo que no se vende obviamente pues se deja de producir y así eliminar los stocks. La tecnología está transformando profundamente nuestro día a día.
Nuestros actos se captan, se registran y digitalizan. Puede que muchos de ustedes aún no lo sepan, pero vivimos programados. Se estima que el 95% de los españoles está como mínimo en un grupo de WhatsApp. 6 de cada 10 ciudadanos pueden estar en una misma habitación con miembros de su familia mirando al móvil, pero sin hablar entre ellos. Tanto es así que más de la mitad de los españoles asegura haber discutido con alguien de su entorno por no prestarle atención en una conversación, porque estaba mirando el móvil. Hola, Yolanda. Sí, soy yo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Veo que estabas ahí ocupada con el teléfono móvil. Sí, mirando las redes sociales. En tu caso, ¿para qué utilizas el teléfono? Absolutamente para todo. Ya sea WhatsApp, redes sociales, ver una película, una serie, leer un libro, ver las noticias, ver videoclips, escuchar música, pagar incluso con el teléfono móvil. ¿Cuántas horas al día podrías decirme tú que te despreocupas completamente del teléfono? Solamente en las horas de las comidas. Me he despertado por la noche incluso para mirar en el teléfono. Sales de casa, te olvidas el teléfono móvil. ¿Podrías continuar ese día sin el teléfono o tendrías que volver atrás a recogerlo? No. O sea, iría corriendo a coger el móvil a mi casa porque no podría estar sin el móvil. Pero el móvil también es un arma poderosa para determinar nuestros patrones de comportamiento y genera una ingente cantidad de datos, lo que se conoce como Big Data. El superordenador HP Teide de Tenerife recoge muchos de estos datos. Hola, Manuel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Pues vamos a ver si conseguimos entrar en el superordenador. Ahí estamos. Oye, Manuel, este sistema de seguridad me ha llamado mucho la atención. ¿En qué consiste? Bueno, fundamentalmente mira las venas que tienes en las manos. Como hay sangre, está un poquito más caliente, pues es una cámara térmica que comprueba que la mano es la mía. ¿Vamos a ver el superordenador? Vamos. Bueno, pues como puedes ver, en este pasillo fundamentalmente se trata de enfriar los servidores. El aire frío viene por el suelo, evitamos que salga por el techo y enfriamos los servidores, que es el foco de calor que tenemos principal. Vale, ¿y para qué sirve este superordenador, Manuel? Bueno, fundamentalmente trata de resolver grandes problemas que de otra forma tardarías cientos de años o mucho tiempo en resolverlo. Un ordenador normal pues puede tardar en hacer este tipo de problemas, en resolver este tipo de problemas, pues puede tardar 100 días. Tú con esto en 2 horas o en 3 horas puedes resolver ese problema. Bueno, Manuel, un poquito más tranquilos ahora, sin tanto ruido, y después de ver cómo funciona el superordenador, ¿cuáles son los datos que maneja? Puede manejar millones de fotografías de la ESA, donde hay fotografías de satélites que deben procesar y trabajar con ellas. Otro de los datos que se pueden tener de gran cantidad de datos es la genética. Manejar una población de miles de personas, tienes que comparar grupos de 3 gigabits con miles de personas, ya el fichero es muy grande. Mover esa gran cantidad de datos necesitas una máquina muy potente. Manuel, y para Canarias, ¿qué supone contar con una infraestructura tecnológica de esta magnitud? Bueno, primero nos abre el mundo a resolver problemas que de otra forma no los podríamos resolver aquí. Creas esa infraestructura y alrededor de esa infraestructura va creciendo ciencia, va creciendo gente formándose. Todo un mundo de datos con el que sueñan las grandes empresas y también los gobiernos. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística está realizando un seguimiento a millones de usuarios de móviles en toda España para conocer sus movimientos. El objetivo, obtener información útil que, por ejemplo, pueda mejorar la red de transporte. Va a permitir el programar, organizar el tema del transporte público, de carreteras, de autopistas, etc., ¿no? Este estudio lo que está viendo únicamente es la movilidad de cada una de las personas y siempre con el anonimato y siempre con la protección de datos, que además la regulación tanto española como europea nos garantiza esa privacidad.
Buenas, caballeros, ¿se puede? No sé si sabe que el Instituto Nacional de Estadística podría estar rastreando en estos momentos sus datos. ¿Conocía esta opción? El mío no. Informaron que el que no deseara ser monitoreado podría llamar a su compañía o poner el móvil en modo avión, que me parece absurdo totalmente, porque yo no me voy a comunicar, o llamar a la compañía y decir que no quería estar monitoreado. Yo llamé a mi compañía y le dije que no, porque no quiero. ¿Usted No con me medidas gusta la como idea. esta se siente espiado? Me siento espiado. Totalmente me siento espiado. Yo no tengo que dar información a nadie porque yo no estoy bajo ninguna vigilancia de a dónde yo voy, ni a qué horas, ni a dónde no voy. El estudio del INE se ha hecho público e incluso algunas operadoras han facilitado a los usuarios darse de baja. Pero, ¿qué ocurre cuando somos vigilados por otras compañías sin saberlo? ¿Qué hay detrás de algunas aplicaciones que utilizamos en nuestro móvil a diario? ¿Alguna vez ha leído los términos y condiciones de las aplicaciones que descarga? Vamos a imprimirlas para hacernos una idea del volumen de todo lo que tendría que leer antes de aceptar. Y vamos a consultarlo con un experto. ...57 páginas de condiciones y términos de aceptación para bajarnos una app. Marcos León, gestor de proyectos. Esto para una sola app. ¿Qué riesgos corremos al aceptar estos términos sin leerlos? Normalmente, si te enfrentas a una empresa seria, pues riesgos pocos. Lo único que nuestros datos personales pues probablemente los utilicen para más de lo que nos pensamos. Normalmente se utiliza pues para temas publicitarios, pues para decirnos para mostrarnos el producto que estamos buscando, para conocer más de nuestros hábitos de compra. Y cuando tienen acceso a nuestro micrófono, a nuestras fotos, ¿hay personas detrás que acceden, que pueden vigilar? Hombre, hace poco salió el caso de Amazon en el que escuchaban las conversaciones que tenías en tu casa con Alexa. Siri también te escuchaban todas. Todas eran escuchadas al final por personas. Es cierto que luego ellos dicen que ese tipo de datos se consumen sin ser capaces de identificar a la persona final. Pero tú les has puesto un micrófono en tu casa, ¿qué están escuchando? A veces ni siquiera en esas condiciones nos informan sobre lo que realmente harán con nuestros datos. ¿Se han planteado para qué los emplean? Estamos expuestos en nuestros gustos, incluso en nuestra capacidad económica, ya no solo con móviles, sino también con dispositivos como pueden ser los coches, puede ser también incluso pues aparatos que tengan internet, y esos dispositivos encima están de alguna forma controlados por intereses económicos, que son las empresas que van a recabar de nosotros toda la información posible. ¿Para qué? Para vendernos mejor, para intentar dar con la tecla de cuál es el mejor producto que nos conviene a nosotros. Ya hay multinacionales que utilizan nuestra información para saber qué prenda preferimos a la hora de comprar. Su objetivo principal es crear colecciones cuya venta esté asegurada y así evitar quedarse con stock que probablemente terminará en rebajas. Marta Ibrahim, experta en marketing, además relacionada con la moda, influencer. Creo que nadie mejor que tú para preguntarte si este control de stock en las tiendas puede terminar con las rebajas. Bueno, realmente terminar con las rebajas yo creo que no se va a terminar porque son una herramienta de marketing fundamental para vender. Lo que sí que es verdad que va a haber muchos cambios. ¿Por qué? Porque controlan el stock y muchas de esas prendas que han tenido éxito ya no van a llegar a las rebajas. ¿Cómo controlan ellos ese stock? No sé si te has dado cuenta que en muchas tiendas ya podemos ver que las chicas, las dependientes, van con un pinganillo en la oreja y con el ordenador, que es como un móvil portátil. Todo eso es para controlar lo que la gente se prueba, lo que la gente le gusta, lo que se vende, lo que no se vende. El control es tal que la prenda se analiza desde el momento que se fabrica hasta que se vende, y lo que no se vende obviamente pues se deja de producir y así eliminan los stocks. Se puede decir que hacen como una radiografía de los gustos de la gente. 100%. Y en función a eso pues piden más o menos cantidad. Y producen más o menos cantidad, efectivamente. Pero las rebajas no es lo único que puede cambiar con el avance de la tecnología. La inteligencia artificial avanza muy deprisa. Ya es una realidad que sustituya a determinados trabajos.
Nosotros manejamos una cartera de clientes de 450 a 500 clientes y el robot pues se le asigna 7 tour operadores. En ningún momento yo pensé que me iba a sustituir, es decir, yo lo vi como una mejora. Profesora, acabamos de escuchar a esta mujer canaria que asegura haber sido sustituida en su puesto de trabajo por un robot. ¿Es esto lo que nos espera en un futuro? No creo que los robots vayan a sustituir directamente a las personas, pero sí que vamos a ver un cambio muy grande en la fuerza de trabajo y los robots cada vez más apoyarán más a las personas, a los trabajadores. ¿Estamos ante una revolución que nos va a cambiar a nosotros? Bueno, es muy posible. Si uno piensa en la primera revolución industrial, hubo un cambio muy grande y pasamos a la semana de 40 horas y por primera vez a disponer de tiempo libre. Apareció el concepto del turismo como lo conocemos hoy en día, ¿no? Ahora cuando entra la inteligencia artificial y la robótica, se reducirán muchísimos puestos de trabajo, con lo cual entendemos que habrá menos trabajo y eso supondrá o que menos personas trabajen o que todo el mundo trabaje menos horas, ¿no? Y tendremos que buscar modelos tipo renta básica universal, es decir, que todo el mundo, trabaje o no trabaje, disponga de un ingreso mínimo mensual garantizado. Aquí incluso se están haciendo ya propuestas de que los robots coticen o paguen algunos impuestos. Profesor, gracias. A ustedes. Hemos viajado a Madrid para conocer un proyecto encargado por el Cabildo de Lanzarote a unos investigadores de la Universidad Carlos III del municipio de Leganés. Se trata de una guagua eléctrica sin conductor que en los próximos meses estará prestando servicio a los usuarios en el Parque Nacional de Timanfaya. Javier García, perdona, miembro de City Timanfaya. Javier, esta guagua va a estar en unos meses en el parque de Timanfaya. Esta guagua va a ser capaz de transportar turistas a lo largo de la ruta de los volcanes. ¿Qué tiene de particular esta guagua? Esta guagua tiene de particular que no tiene conductor, no tiene puesto de conducción y que es ecológicamente sostenible porque es eléctrica. ¿Podemos ir dentro? ¿Me das una vuelta y me enseñas cómo funciona? Sí, Patricia, por favor, acompáñame. Pulsamos el botón y podemos acceder al vehículo para empezar la marcha. Entraríamos, cerramos la puerta. Exactamente. Lo peculiar de esta guagua, lo que veo, no tiene volante, tiene una tablet. Exactamente, no tiene puesto de conducción, de tal manera que cuando yo le pulse el play, el vehículo se empezará a mover. A ver, damos al play. ¿Cómo funciona esta guagua? Básicamente funciona ubicándose en la carretera para saber en qué posición se encuentra el vehículo, qué dirección tiene y hacia dónde apunta, y en función de eso el vehículo decide qué giro tiene que tener y qué aceleración le tiene que imprimir al movimiento. ¿Es segura esta guagua? Sí, es totalmente segura. Piensa que tenemos 5 sistemas de ubicación del vehículo que permiten asegurarnos que el vehículo está dentro de la carretera y no va a salir de la misma. Y cuando perdemos más de 2 de ellos, lo que hace es pararse automáticamente para evitar que haya un accidente. Es la primera vez que una guagua sin conductor va a estar y va a prestar servicio a personas. Va a ser la primera que haga una ruta de una manera más estable, que sea tan larga y tan escarpada como es en la ruta de Timanfaya. Javier, entonces el futuro está aquí, ¿es este? Sí, Patricia, el futuro es este. Dentro de unos pocos años verás muchos vehículos moviéndose de esta manera. Pues Javier, muchísimas gracias. Párame la guagua, que yo me bajo aquí. Te paro la guagua, te abro la puerta. Encantado. Gracias. El reemplazo de trabajadores también ha llegado a la restauración. En algunos establecimientos, el camarero es un robot. Mi amor, sírvanse su menú, por favor. Y después acarícienme la cabeza, para que pueda seguir trabajando. Link, este robot es un robot camarero. Tenemos que coger la comida, pero te la trae, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 6 meses. ¿Y qué función tiene? Como camarero saca plato en mesa. Vosotros le tenéis que poner el plato, pero lo trae. Sí, nosotros tenemos que ayudar un poquito. ¿Os ha ayudado que este robot esté aquí en el restaurante? Sí, un poco. ¿Quita un poco el trabajo vuestro? Sí, un poquito. ¿Crees que en un futuro este robot va a quitar trabajo a los camareros? No, nosotros, camareros, también tengo que ayudar al robot. O sea, aunque el robot traiga la comida, siempre necesita la ayuda de un camarero. Claro, sí. Perdonad que os moleste, os acaba de traer la comida un robot. ¿Qué os parece?
Me parece peculiar y gracioso, pero creo que en un futuro podría afectar a muchos puestos de trabajo. O sea, ¿crees que esto en un futuro podría quitar puestos de trabajo de camarero? Sí, lo creo. Pues nada, muchísimas gracias. Nada. Que aproveche, cariño. Y para los trabajos que sigan desempeñados por humanos, la tecnología todavía nos reserva una sorpresa. Serán algoritmos y no personas los que puedan determinar si somos aptos o no para un empleo y además podrán decidir sobre nuestros sueldos y ascensos. Don Santiago, ya hay empresas que están seleccionando su personal a través de los rasgos biométricos y simplemente por rellenar un test. Además lo hace una máquina. ¿Esto es fiable? Es por lo pronto controvertido. Es verdad que la tecnología avanza a un ritmo a veces superior al que van los estudios que hacemos los académicos, pero a fecha de hoy existe poca evidencia sobre la fiabilidad y validez de métodos de esas características. ¿Cómo una máquina es capaz de asegurarnos que un trabajador es el que está apto para desempeñar la labor que queremos? Teóricamente, detrás de esa máquina lo que hay es un algoritmo diseñado por personas que lo que hace es valorar un conjunto de características de la variable que está midiendo. En este caso me está usted diciendo características físicas, ¿no? Concretamente faciales. Santiago, ¿este es el futuro para la selección de personal de las empresas? A fecha de hoy yo creo que es lejano el escenario en el cual la tecnología por sí sola decidirá en la selección de personal. A fecha de hoy estamos lejos de métodos válidos y fiables en ese sentido. Aunque lo más probable es que dentro de muy poco ni siquiera la mayoría de entrevistas de trabajo se hagan en salas como esta, sino en cualquier otro espacio, incluida nuestra casa. Porque el gran salto en la conectividad ya está aquí. Llega el 5G. Buenos días, Federico Ruiz, director del Observatorio Nacional de 5G. Buenos días, Patricia. Bienvenidos al Observatorio. Gracias. Federico, ¿qué supondrá la implantación del 5G en nuestra sociedad? 5G es la conectividad total. Personas entre personas, sin limitaciones, y de personas con cosas y de cosas entre ellas. Estamos hablando desde sensores, cosas muy sencillas. Por otra parte tenemos otro tipo de cosas, que son robots, son coches, que van a estar conectados con nosotros, con la carretera y entre ellos. Es que supondrá un gran cambio en todo lo que es entorno de trabajo. ¿Van a correr más peligro nuestros datos? ¿Vamos a estar más espiados? No más que ahora. La cuestión de la confidencialidad y de la seguridad de los datos se plantea ya. Lo vemos todos los días. Por lo tanto, es una batalla que el 5G hace inexcusable ahora, digamos, pero que ya existe. ¿Supondrá una revolución el 5G para nuestra sociedad? Sí, es una revolución. Es una revolución. Lo que pasa es que la veremos introducida paso a paso, pero supondrá un enorme cambio. El 5G impulsará como nunca el llamado Internet de las Cosas, la interacción con los objetos cotidianos. Es el futuro, que en algunos casos ya está aquí. Hola. Hola Daniel, vengo a que me enseñes la casa domótica, ¿puedo pasar? Claro, por supuesto, adelante. ¿Qué es una casa domótica? Explícanos. Pues la domótica consiste en integrar todas las instalaciones de la vivienda. Entonces la domótica lo que permite es unificar todo el control bajo un mismo sistema para que luego sea súper fácil para el usuario. Veo esta tablet que está aquí, desde aquí se maneja absolutamente todo. Sí, puedes controlar absolutamente todo. Te permite acceder a todas las funciones de control. Iluminación, audio, climatización, escenas, stores, lo que quieras. Por ejemplo, si queremos apagar las luces de la cocina, Sí. ¿cómo lo haríamos? Pues elegiríamos la cocina como estancia a controlar y ahí simplemente pulsamos y apagamos las luces. Ayudan a la vida cotidiana de una persona que vive aquí. Por ejemplo, si se le olvidan las llaves, ¿qué ocurre? Es que en esta casa no hay llaves, directamente no te tienes que preocupar de las llaves. Puedes acceder o vía móvil o simplemente pulsando un botón en la entrada con un código, eso sí. ¿Y son más seguras estas casas? ¿El cliente también las pide porque es más seguro?
Claro, al final uno de los sistemas que solemos integrar es la seguridad. Daniel, además de ese control que me acabas de enseñar, también toda la casa tiene un sistema de voz. Cuéntame cómo es. Exactamente, pues de manera natural, estés donde estés en la vivienda, puedes simplemente decirle, en este caso a Siri, qué es lo que quieres controlar desde el iPad. Una prueba, por ejemplo, con la música. Bueno, pues simplemente, oye Siri, pon música relajante. Creo que esto te dará buenas vibraciones. Automáticamente te hace caso y pone música en toda la casa. Si quieres vamos para afuera de la casa. Pues Patrick, con pulsar un único botón, apago toda la casa y bajo todos los stores y apago la calefacción. ¿Lo probamos? I'm a ghost to you, you're a ghost to me, a bird's eye view, chandelier. Pero el 5G también podría convertirse en un aliado de los criminales. Las fuerzas policiales europeas temen que sea más difícil el rastreo de los delincuentes en esta nueva red. Nuestra privacidad, por supuesto, se ve directamente afectada porque tanto los dispositivos como las personas que se van a conectar con nosotros van a saber más de nosotros. Entonces, en esa medida tenemos que protegernos ante las posibles fugas de información que no queremos que sepan de nosotros. Pero no hay que esperar al 5G para aprender a protegernos. Las redes Wi-Fi públicas ya entrañan peligros para nuestra privacidad. Básicamente lo que hacemos es que traemos un dispositivo que simula un router Wi-Fi y la gente que se conecte pues vamos a poder acceder a toda la información de su dispositivo, ¿vale? La víctima lo que va a ver para conectarse a la red Wi-Fi es el nombre de la cafetería. Ya tenemos montado nuestro router, nuestra red Wi-Fi falsa y ahora tenemos que esperar a que llegue una víctima. Exactamente. Esta es la técnica que utilizan los ciberdelincuentes para cometer delitos. Exactamente. Esta técnica es muy utilizada porque todo el mundo, cuando vamos a un aeropuerto, cuando vamos a una cafetería nos conectamos a las redes Wi-Fi. El usuario, por ejemplo, navega por cualquier página que no tenga protección, nosotros podemos ver qué página está navegando. Te manda una página web que él monta, que se monta aquí y tú metes tus credenciales y listo, ya tenemos acceso a todo lo que son datos de credenciales de sus cuentas bancarias o de sus redes sociales o de cualquier portal que pueda tener. ¿Te parece que miremos si ya tenemos alguna víctima? Sí, claro. Por la cámara podemos ver a quién pertenece. Te puedo decir que es la chica que está ahí atrás. Y nosotros estamos ahora mismo en su cámara y ella no lo sabe. Podemos incluso navegar dentro de los ficheros del mismo teléfono, extraer algún dato que sea importante. Vale. Sergio, ¿qué te parece si vamos a hablar con nuestra víctima a ver qué nos puede contar? Hola, perdona, te llamas Diana, ¿verdad? ¿Eres consciente de los riesgos que supone conectarse a una red Wi-Fi pública abierta? Sí, sé que es peligroso, pero bueno, lo hago muy a menudo, solo si voy a apurar de datos. Sergio, ¿qué podríamos decirle a las personas como Diana que acceden a una red Wi-Fi pública abierta y que corren ese riesgo? Debes tomar ciertas medidas. Lo primero, si vas a navegar en páginas privadas como la del banco o alguna página en la que te pida credenciales, asegurarte de que estas páginas tengan el candadito. Diana, ¿vas a conectarte a partir de ahora a una red Wi-Fi abierta? No, tendré más cuidado. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Las tecnologías han traído consigo nuevas formas de delinquir. La suplantación de identidad es una de ellas. Irene, tú fuiste víctima de un ciberdelito a través de una página de internet. ¿Qué fue lo que pasó? Yo por situaciones personales iba a cambiar de vivienda y bueno, utilicé las herramientas que utilizamos todos, que es dirigirme a los portales de referencia. En uno de ellos pues encontré la vivienda que se ajustaba a lo que yo estaba buscando, contacté con ellos, se pusieron directamente en contacto conmigo vía mail. ¿Tú ya les has facilitado el DNI a ellos? Les mandé una copia ordinaria de las que mandamos todos al correo para la redacción del contrato que además me hicieron llegar. ¿Cuándo te das cuenta tú de que te han robado la identidad y has sido víctima de un ciberdelito? Realmente no sabía hasta dónde había llegado y era tan víctima hasta que me llegó a los 6 meses la primera demanda. La primera demanda porque efectivamente empezaron a utilizar mi identidad. La semana pasada mismamente otra vez me contactaron por Facebook, pues una chica que en Lanzarote estaba tratando de alquilar una vivienda y el anuncio estaba a mi nombre y le pasaron mi DNI y demás. ¿Y hasta dónde han llegado las consecuencias de que utilicen tu identidad para este tipo de estafas? Me pusieron en busca de captura y estuve detenida. Juicios, gastos económicos de abogados, pues imagínate, consecuencias todas las del mundo. ¿Qué consejos le darías tú a los usuarios de internet para que no se vean en la situación que tú nos comentas? Que no faciliten absolutamente ninguna documentación, simple que les parezca, porque el tema del DNI es que lo facilitamos para todo.
para hacer cualquier compra, un billete de avión, esto no. Lo que más simple les parezca puede traer auténticos problemas como los que yo estoy teniendo. El número de ciberdelitos no para de crecer. En 2018 se cometieron más de 110.000. Pero, ¿podemos protegernos para no ser víctimas de ellos? Yurena, desde el punto de vista legal, ¿cuáles serían las tipologías o cuál es la naturaleza de este tipo de acciones delictivas? En lo que es la ciberdelincuencia la podemos diferenciar por un lado en los delitos de seguridad, que nuestro código dirige a los ataques a los equipos tecnológicos, y luego tenemos lo que es el delito clásico instrumentalizado a través de la tecnología. ¿Cómo se podría minimizar o podríamos evitar el convertirnos en víctimas de un ciberdelito? La primera defensa somos nosotros, o sea, nuestro conocimiento. Debemos tener unas buenas contraseñas en nuestros ordenadores, en nuestros dispositivos, ya sea por si se nos pierde. Nunca compartirlos con personas. Debemos nosotros estar concienciados e informados de cómo se está moviendo la ciberdelincuencia para no caer en ese tipo de engaños, de ataques phishing. Los ciberdelitos aquí en Canarias siguen en aumento. A nivel de España ha aumentado un 38% y aquí en Canarias pues un 28%. Para terminar, ¿podrías hacernos una estimación de lo que una empresa podría gastarse en seguridad para evitar este tipo de ciberataques? Tú no le puedes pedir a una empresa que económicamente está subsistiendo, no le puedes pedir que haga una inversión, por ejemplo, de 5.000 euros porque no lo tiene. Medianamente van subsistiendo como pueden, o sea, con la tecnología básica y poniendo las medidas de seguridad bajo sus conocimientos. Y es que los ataques cibernéticos más ambiciosos no van dirigidos a los ciudadanos, sino contra los gobiernos o las grandes empresas. Y sus efectos son devastadores. En algunos bancos se ha llegado a contratar a hackers para poner a prueba sus sistemas. Deepak Dangwani, ¿tú eres hacker? ¿Alguna vez has intentado hackear un banco o una gran empresa? Bueno, en alguna ocasión he dado sin querer, casualmente, con un servidor de un gran grupo de banca. Fue una cosa que sucedió entrenando mis capacidades y mis habilidades, y a partir de ahí sí que podía haber hecho muchísimo daño, pero evidentemente lo que hice fue parar la simulación y a partir de ahí reportarlo para que fuera corregido, ¿no? Deepak, tú eres hacker, pero con corbata y das la cara. No es la imagen que probablemente tenemos de un hacker. ¿Por qué lo hace? Nosotros distinguimos entre hackers y ciberdelincuentes. Intentamos llegar al conocimiento avanzado de sistemas, dispositivos, tecnologías, protocolos, estándares para romper los límites que la tecnología nos ofrece, buscar agujeros de seguridad, siempre con la ansia de saber, de superar retos, de conocer un poco más y de destripar la tecnología por esa satisfacción de conocimiento. Y luego, todas esas personas que usan ese conocimiento, esas técnicas, esas investigaciones hechas por grandes hackers, son ciberdelincuentes. En el caso de grandes empresas canarias, ¿están blindadas para evitar esos ataques de hackers? Bueno, cada semana tenemos noticias de incidentes relacionados con la ciberseguridad y las empresas canarias no son menos. Hay ayuntamientos que han sufrido ataques de ransomware, hay organizaciones privadas y públicas que han sufrido incidentes de diferentes tipos y van a seguir ocurriendo, tanto en Canarias como fuera. Además de empresas y ciudadanos, los estamentos oficiales también están expuestos a los piratas informáticos. Este verano, el ente de recaudación fiscal de Bulgaria sufrió un ciberataque masivo que dejó expuesta la información personal de casi todos los habitantes del país. ¿Cómo mejorar nuestra seguridad en un mundo cada vez más informatizado? Nuestros gustos, fotos, opiniones, cada vez que nos conectamos a Internet, dejamos miles de datos en la red que son utilizados por empresas que se adelantan a nuestras necesidades para tentarnos a adquirir productos o servicios. ¿Somos conscientes de que estamos programados? Ya lo han visto, pues el control es total. Incluso veíamos los ejemplos a través del móvil que sirven para recopilar muchos datos de lo que hacemos en el día a día. 20 segundos para comenzar. Pregunta, además muy directa. ¿Se sienten vigilados? ¿Creen que se está vulnerando nuestra intimidad? ¿O es el precio que hay que pagar por esta revolución tecnológica? Paco, 20 segundos. Yo no me siento vigilado como persona, como individuo. Creo que a todo el mundo le importa un bledo lo que yo pueda hacer. No soy un peligro para el Estado, no soy un peligro para nadie. No me siento vigilado individualmente. Lo que sí es cierto es que se comercia con mis datos. Todo aquello que genero, todo aquello que hago, mis movimientos, mis preferencias, tiempo, Paco. Son usadas. Marta.
Yo creo que sí, yo sí tengo la conciencia, no la sensación y el sentimiento, etc., pero sí la conciencia de que estamos vigilados, de que vulnera nuestra intimidad y que es el precio que tenemos que pagar, las tres cosas a la vez, ¿no? El problema es las ventajas que tiene y los inconvenientes, hacer buen uso de una tecnología que es tan vertiginosa que no nos está dando tiempo para prepararnos. Tiempo, Marta. Aída. Pienso que al final las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías son mayores a esa intimidad que nos roban, pero evidentemente pensando siempre que al final el Big Data es lo que dicen, nadie da duros a 4 pesetas y hay que pensar que cuando todo es gratuito, como se suele decir, el producto eres tú. Entonces saber de alguna forma intentar controlar qué hacen con nuestros datos, pero no renunciar a... Tiempo, Aída. Juan. Sí, todo es una mercancía y nuestros datos y nuestra intimidad es una mercancía más. Yo soy consciente que, digamos, estoy vigilado, pero tampoco me preocupa en el día a día, quiero decir, no me perturba. Sí me fastidia que hagan negocio con mis datos y creo que se podría evitar con una legislación. Muy bien. Jorge. Hoy estamos más vigilados que ayer y menos que mañana. No es solamente es un bolero. No es solamente que conozcan nuestras costumbres, nuestros usos, es que además pueden influir en los comportamientos sociales. Tenemos ejemplos abundantes de publicidad personalizada en propaganda electoral, en campañas electorales. Hay unas aplicaciones realmente inquietantes de ese conocimiento. Carlos, cierras tú esta pregunta. Pues soy consciente de que uno está vigilado, de que nos vigilan, pero efectivamente es el peaje que tenemos que pagar para aprovecharnos de todas estas nuevas tecnologías y de todas las comodidades que nos dan. Yo estoy con lo que decía Aída. Al final, cuando todo es gratuito, pues el precio que hay que pagar es la intimidad de uno. Bueno, pues vamos con la polémica de esta vigilancia, la polémica de las últimas semanas. Ya saben, ese estudio que está realizando el Instituto Nacional de Estadística, 500.000 euros, el presupuesto para controlar, para vigilar nuestros movimientos durante 7-8 días a través de nuestros móviles. Esto es un asunto bastante polémico. Yo no sé si esto abre el debate de hasta qué punto una institución, porque estábamos hablando de grandes empresas, pero hasta qué punto, Marta, una institución también puede acceder a nuestros datos. ¿De qué manera puede controlar nuestros movimientos? Bueno, en este caso en concreto había compañías que te solicitaban la autorización y tenías la posibilidad de descolgarte y otras que no. Estabas con esa compañía y tenías que hacerle un seguimiento. Yo creo que esa es una de las cuestiones básicas que están sobre la mesa, ¿no? Cómo instituciones, gobiernos y empresas pueden utilizar toda esa base de datos para de alguna manera manipularnos en un sentido u otro. Yo creo que también nosotros tenemos mucho que hacer en el sentido de proteger nuestra intimidad y hay mecanismos para hacerlo, ¿no? Pero claro, cuando la legislación es laxa a la hora de que las grandes empresas manejen nuestros datos, ¿de qué manera nos podemos proteger? Yo creo que depende habría que hacer cambios de legislación. Antes en el reportaje alguien hablaba de la revolución industrial y la revolución industrial al principio se pagó un alto peaje, hubo esclavitud infantil, la explotación laboral al máximo. Y luego se fue haciendo una serie de luchas para defender los derechos de los trabajadores. Ahora pasa lo mismo, quiero decir, puede haber una revolución digital, pero se podría controlar ese peaje, por ejemplo, que cualquier compañía, incluso pública, tenga que pedir permiso para usar tus datos o para venderlos, ¿no? Paco, ¿qué se está legislando? ¿Para las grandes empresas, para que controlen estos datos? No. Vamos a ver, yo creo que la legislación en materia de derechos que tienen que ver con la intimidad en Europa es la más potente y la más dura de todo el planeta, ¿no? Pero con grandísima diferencia. Lo que sucede es que las compañías hacen un pequeño truco, que es que si tú no expresas voluntariamente tu intención de mantenerte al margen del control de tus propios datos, los utilizan y los comercializan. Lo que ha ocurrido en relación con la intervención del INI en este proyecto, a mí no me preocupa lo más mínimo, porque en realidad lo único que ocurre es que el INI está recibiendo información que le facilita Movistar, Vodafone y Orange y que manejan con absoluta tranquilidad, pero no se la entregan a una empresa, a una institución pública que lo que pretende es conocer dónde están los cuellos de botella de la circulación, qué hospitales son los que hay que mejorar porque son los que más acude la gente, en fin, pero todo un tipo de... es anónima, no invade. Es completamente anónima, no invade la intimidad. Importante. Es que cuando yo planteaba antes que no me siento vigilado, quiero decir que no me siento vigilado individualmente. Claro que nuestros datos son utilizados de una manera masiva y lo comenté antes también. Nos hemos convertido en una mercancía, nuestra vida se ha convertido en una mercancía, pero no de una forma individual, sino anónima. Otra cosa, por ejemplo, es lo que ocurre en China, que lo hemos estado viendo estos días, ¿no? Es decir, otra cosa es lo que ocurre con determinado tipo de artilugios y de aparatos que pueden ejercer un control específico
de las personas, ¿no? De lo que hace cada persona. Pero hemos abandonado, y poniendo el ejemplo, o por lo menos el punto de partida con lo que está haciendo en línea, hemos abandonado el concepto clásico de privacidad. Ya no podemos hablar de ese concepto clásico de privacidad con las redes, con los datos, con nuestros móviles, Aida. Creo que estamos queriendo cuantificar o sacar rédito a unos datos sin tener la legislación. Es verdad que siempre hablamos legislación, la legislación siempre va detrás de la sociedad, ¿no? Va avanzando, pero en este caso, pues esperar a tener de alguna forma algo que nos podamos de alguna forma acoger los ciudadanos. Y yo al final, pensando en que no estamos en el día a día pendientes de nuestra privacidad, quizá me molesta más que el INE haya pagado a las compañías y que esas compañías ni siquiera han pensado nosotros como usuarios en descontarnos nada, porque a mí, no me han preguntado si quiero o no participar en ese estudio, y por otro lado, les han dado dinero. Sí, te lo han preguntado. Te lo preguntaron hace tiempo y contestaste que sí. Pues será que, es decir, se me pasó hace años que iba a ser ahora este recuperamos. El problema es que hemos cedido nuestros datos a las compañías. Paco, los hemos cedido voluntariamente. Ahora recuperamos este debate muy interesante, porque en unos minutos después de la publicidad vamos a hablar también de los ataques informáticos. Fíjense, las empresas más afectadas son las pequeñas y medianas empresas, no las grandes empresas. Vamos a hablar después de la publicidad en unos minutos con un empresario, con un pequeño empresario que se ha tenido que enfrentar ante uno de estos ataques. Lo vemos enseguida. Estábamos hablando de cómo la tecnología prácticamente se ha adueñado de nuestras vidas. Básicamente, esto tiene sus ventajas, lo hemos comentado en la mesa, pero también tiene muchos inconvenientes. Está, por ejemplo, el peligro de la red. Fíjense, este año las empresas se van a gastar miles de millones de euros en responder, en estar a salvo de los ataques informáticos. Y las más afectadas por estos ataques informáticos, lo decíamos antes de la publicidad, son las pequeñas y medianas empresas. Wendy Fuentes, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Efectivamente, como has dicho, esta imagen que tengo a mi espalda a tiempo real representa el número de ciberataques que está teniendo lugar en este mismo instante en cualquier parte del planeta. Como decía, es una imagen a tiempo real, y es que en este momento se están produciendo cientos de ciberataques en todo el mundo. A lo largo de 2018, solo en España se registraron 120.000 ataques a empresas, una cifra que multiplica por 7 los de 2014. Esto nos sitúa como tercer país que más ciberataques recibe en el mundo. La mayoría de las víctimas son pequeñas y medianas empresas. De hecho, del total de pymes en España, un 53% reconoce haber recibido un ataque informático. Pero, ¿por qué los piratas del ciberespacio atacan a las pymes y cuál es su principal objetivo? Porque probablemente son los que tienen menos conciencia del riesgo que supone estar en Internet, y también son los que tienen más dificultades para asumir el costo de estar robustos en su seguridad informática. Las consecuencias son graves para estas empresas, ya que reponerse de un ataque de este tipo tiene un coste medio de 35.000 euros. Ante este panorama, más del 90% de las empresas asegura que deben incorporar mecanismos de ciberseguridad para proteger sus sistemas, pero ¿pueden permitírselo? El coste que tiene que asumir una empresa para tener cuidado y sentirse segura, entendiendo por seguridad nunca el 100%, no es pequeño, pero es un coste que las empresas deben asumir buscando aliados en federaciones, en asociaciones con otros empresarios, y así sumar y reducir su coste. Algunas de las empresas que reciben ataques informáticos están en Canarias, y precisamente con el responsable de una de ellas se encuentra nuestro compañero José Denis. Muy buenas noches. ¿Han vuelto a la normalidad tras haber sido hackeados? Sí que pudieron hacerlo. Wendy, buenas noches. En apenas 24 horas. Estamos con Guillermo Nieves, el ex empleado de este establecimiento que sufrió ese ataque por parte de hackers. ¿Cómo consiguieron volver en menos de 24 horas a la normalidad? ¿Cómo empezó todo, Guillermo? Bueno, esto fue en fin de semana. El lunes, cuando nos incorporamos al trabajo, nos dimos cuenta de que no funcionaba el sistema informático. Y vimos que había un correo que se había abierto y que había infectado el sistema informático, tirándolo por completo abajo.
Por lo tanto, un trabajador de aquí del establecimiento le dio clic a un correo que hizo que se contaminara todo el acceso que ustedes tienen a todos los equipos. A partir de ahí, ¿cómo actuaron? Bueno, pues cuando nos dimos cuenta de que había sido un virus, porque una compañera abrió un correo, pues posteriormente llegó un correo pues pidiendo un rescate para volver a la normalidad, cosa que lógicamente no pagamos. Nos pedían moneda virtual Bitcoin, creo que eran como 4.500 euros aproximadamente, pero gracias a una copia de seguridad que tenemos, pues todo volvió a la normalidad en casi un día, 24 horas. Por lo tanto, ustedes no aceptaron ese chantaje de más de 4.000 euros. ¿Estaban ustedes preparados previamente para evitar ciberataques? Sí, bueno, teníamos, ahora lo estamos más. A raíz de esto hemos reforzado el sistema informático en seguridad, pero tampoco lo estábamos tanto antes y gracias a la copia de seguridad pues pudimos volver a la normalidad. Por lo tanto, la copia de seguridad ha sido clave para ustedes en este caso. Sí, y muy importante. Eso fue lo que nos salvó porque estuvimos pues todo ese tiempo incomunicados. Casi no podíamos trabajar porque todo aquí se hace pues a través del sistema informático. Han reforzado la seguridad, por lo tanto, la inversión que esta empresa hace en ciberseguridad cada vez va a más. Sí, pues a raíz de eso aquí nos hemos dado cuenta que claro, que no podemos tampoco otra vez pues tener este problema y esto es lo que han hecho en la directiva de la empresa. Guillermo, muchísimas gracias por contarnos su caso. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Wendy, buenas noches. Gracias, José Denis. Muy buenas noches. Pues ya lo han visto en casa, la importancia de estar protegidos en el ciberespacio, porque de lo contrario, Miguel Ángel, tendrían que asumir costes bastante elevados y en este caso les ha salvado la copia de seguridad. Costes bastante importantes. Me quedo con un dato que has dicho, Wendy, mira, lo apunté por aquí. En España se registran más de 120.000 ataques a empresas. Una cifra espectacular. Jorge, yo no sé si estamos pues preparados para esta amenaza casi diaria. Como todo en la vida, unos sí y otros menos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo, en el mapa que vimos de ciberataques se veía un mundo lleno de ciberataques y otro vacío. Sí. Hay una pobreza tecnológica ahora que ha creado dos mundos, el mundo desarrollado y el no desarrollado. Y tiene mucho que ver también con la riqueza de las naciones, porque la tecnología está al servicio de la productividad, ¿no? De todas maneras, hemos enfocado este tema desde el punto de vista comercial, ¿no? Yo creo que hay un mundo, el mundo que vivimos está marcado por el año 2001, los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York. Vivimos un antes y un después en materia de seguridad. Nuestra privacidad está en riesgo, si no está perdida ya. No solamente son los móviles, a mí lo del INE me parece una chorrada, porque los teléfonos tienen localizador por GPS, cualquiera puede saber cómo te has movido los últimos 2 años de tu vida si has tenido el teléfono encima, ¿no? A mí me preocupa enormemente más el uso que estamos admitiendo por razones de seguridad de cámaras de videovigilancia, de algoritmos que leen los rostros y son capaces de memorizar esos rostros y detectar por dónde te mueves, quién eres, a dónde vas, y las aplicaciones que luego esos algoritmos y ese reconocimiento de las personas tienen en manifestaciones, en derechos individuales, en tránsitos entre países. Es decir, ese mundo de seguridad es mucho más peligroso. Ese es un tema interesante, Carlos, porque esto también es un tema tangencial, o yo creo que central, más que tangencial, de este asunto. El uso de videovigilancia en las calles, en centros públicos, ¿a favor o en contra? ¿Qué está? ¿Anteponemos la seguridad a la privacidad o el hecho de no tener cámaras en las calles a pesar de lo que pase? Hombre, la verdad que ahora mismo, como está la situación, que tienen las cámaras de nuestros móviles, que pueden acceder a la cámara de nuestro móvil, al micrófono de nuestro móvil, nosotros ponemos en casa el aparatito al que le decimos la música que queremos y nos está escuchando siempre. Pues creo que lo de menos es la cámara de videovigilancia en la calle. ¿No te importan cámaras en la calle? Lo que sí me importaría es el que utilicen los datos de algoritmos de mi rostro para detectarme en una manifestación y atenten contra mi libertad. Pero si ponen una cámara de videovigilancia en la calle para la seguridad de todos los transeúntes, es decir, es el uso que le puedan dar de eso. Juan, ¿cámaras sí o no?
Yo prefiero que no, que haya menos. Yo recuerdo aquella frase hace muchos años cuando existían los dos bloques, el este y el oeste, de Felipe González: prefiero morir apuñalado en Nueva York que vigilado en Moscú. El problema es que hoy en Nueva York estás vigilado y puedes morir apuñalado, y en Moscú también, ¿no? En ese dilema yo prefiero desde luego la libertad. Creo que no vale la pena, no compensa el tema. ¿Paco? Yo creo que la tecnología tiene sus usos y el verdadero problema es que lo hemos fiado todo a la tecnología. La tecnología tiene que ponerse al servicio de los seres humanos y no los seres humanos al servicio de la tecnología. Esa es la clave, determinar exactamente en cada caso concreto en que se plantea una aplicación tecnológica cuáles son los grados de manipulación que puede producir esa tecnología y cuáles son los beneficios que aporta, porque en estos momentos tenemos un exceso tecnológico que está de alguna manera convirtiéndonos en seres con una extraordinaria dependencia de las comunicaciones, con una extraordinaria dependencia de los dispositivos, y que al mismo tiempo hace que perdamos la capacidad de humanizar, la capacidad de socializar con los demás, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema que estamos viviendo. La cuestión del control, de la vigilancia, creo que estamos un poco psicóticos en ese sentido, porque a quienes realmente se ocupan de controlar y de vigilar les importamos un bledo. Lo que les interesa es saber cuáles son nuestros gustos para vendernos cosas. Eso es lo que andan buscando. Claro, pero con el tema de las cámaras en vías públicas es posible generar un perfil de usos, de movimientos, de a qué tiendas vamos, a cuáles no vamos. Es que yo creo que estamos poniendo el acento en los aspectos negativos, ¿no?, de toda esta, porque la realidad es que estamos en una transición bestial, como ha habido otras transiciones, como comentaron antes, en la era industrial, y entonces tendemos a decir de lo que tenemos y lo que sabemos y conocemos se está perdiendo, pero es que no sabemos bien cuál va a ser lo nuevo. Sí sabemos que algunas de las aplicaciones son negativas y algunas muy positivas que no estamos destacando aquí, por ejemplo, en temas de sanitarios, en temas de un montón de aspectos que sí ayudan a mejorar la vida, ¿no? Yo creo que lo que no es bueno es que tengamos como una especie de psicosis colectiva, ¿no? Aunque siendo real, que efectivamente el mundo en el que vamos es ¿no? De mayor cierto. Control. Hemos hablado de ventajas y de inconvenientes desde el primer minuto. Es cierto que nos estamos centrando un poco más en los inconvenientes. Hablamos de un tema también que tiene que ver con todo este asunto de estos avances tecnológicos. En España hay 200 robots por cada 10.000 trabajadores, un ratio que seguramente se irá estrechando en los próximos años. Vamos a conocer qué implicaciones tiene esto. ¿De qué manera nos va a afectar esta nueva revolución laboral? Wendy, creo que tienes un protagonista, un invitado. Muy bien acompañada, por cierto, Miguel Ángel. Esta noche nos acompaña Cristóbal Díaz, agente de empleo. Buenas noches. Buenas noches, Wendy. Gracias. Cristóbal, como sabemos, la robotización avanza y esto nos lleva a una inevitable transformación del sector laboral, ya lo hemos visto, y la pregunta que te queremos hacer, ¿desaparecerán empleos? Y si es así, ¿cuáles son los más vulnerables a esta revolución tecnológica? Obviamente el mercado de trabajo no va a estar indemne de todos estos avances que estamos viendo. De hecho, hay estudios que dicen que el 14% de los trabajos que conocemos actualmente van a desaparecer completamente. Y curiosamente, un 32% de los empleos que hoy conocemos van a sufrir un cambio muy radical, es decir, que van a ser totalmente diferentes a como los conocemos hoy en día. ¿Qué ocurre? Que esta implicación o esta influencia de la nueva tecnología va a ser diferente según el sector y los puestos de trabajo de los que estamos hablando. Van a haber sectores más vulnerables a este tipo de cambios, ¿no? Podríamos decir que los que ya podemos identificar como más sensibles. Además, aquí los tenemos en esta efectivamente, gráfica, podemos ver que en los primeros lugares de influencia van a estar el sector, por ejemplo, de transporte, ya lo vimos antes en el reportaje, o incluso la industria. Estamos más habituados ya a ver cadenas de montaje cada vez más automatizadas, la construcción. El personal administrativo, es decir, un administrativo, como lo vemos ahora, puede que sufra también ese cambio en su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, va a haber sectores más sensibles a ese tipo de innovación. Veíamos ese ranking. Y por el contrario, Cristóbal, ¿cuáles van a ser esos empleos que más se van a resistir a ser sustituidos por los autómatas? Sí, efectivamente. Veíamos que en los últimos lugares estaban aquellos puestos de trabajo, aquellos sectores quizás más relacionados con las personas. Por ejemplo, hay incluso peones especializados en el sector agrícola y pesquero que quizás se vayan a ver beneficiados por esos avances tecnológicos, no van a ser tan sensibles, o profesionales cualificados, un médico hoy en día se está estudiando la posibilidad de operar en remoto, o psicólogos, o un economista, van a ser profesionales cualificados que se van a apoyar en la tecnología y no se van a ver tan afectados, o incluso los cargos directivos de las empresas, las personas que toman decisiones. Eso va a estar más difícil, ¿no? Efectivamente, eso va a ser un poco más complicado porque la toma de decisiones va a depender de muchos elementos
elementos que no controlaría una máquina, a no ser que tenga un algoritmo muy avanzado. Tú entiéndonos que al ver este panorama que cada vez se va acercando más, deberíamos de preocuparnos, te pregunto. Yo creo que podemos respirar tranquilos, ¿no? Porque a la vez que estamos viendo que se van a destruir puestos de trabajo, también se van a crear puestos de trabajo nuevos que a día de hoy no conocemos. De hecho, hay estudios que dicen que el 85% de los trabajos que van a existir dentro de 10, 15 años todavía no los conocemos. Ese avance tecnológico va a implicar que se exijan nuevas ocupaciones para, por ejemplo, controlar esa nueva tecnología. Los trabajos centrados en personas también van a verse modificados, pero van a generarse a lo mejor nuevos puestos de trabajo en esa parte, ¿no? En ese sentido. Y nosotros al ver un poco esto, ¿qué debemos de hacer frente a esta era que se aproxima y cómo gestionar el cambio? Lo más importante es ser previsores, ¿no? Ya sabemos cuál es el transcurso de lo que está ocurriendo, entonces vamos a gestionar ese cambio. Por un lado, las empresas, para poder ser más competitivas, van a tener que planificar el cambio, el adaptar a sus trabajadores y trabajadoras para que puedan responder a esas demandas del mercado. Las instituciones públicas deben darnos recursos para podernos recualificar. Y nosotros mismos, es lo más importante, tenemos que ser y estar abiertos a ese cambio y adaptarnos a las nuevas necesidades. Y ya para terminar, no sé si Miguel Ángel y yo nos tenemos que preocupar, hemos visto robots presentadores en Japón, ¿nos preocupamos o no? Yo creo que no. Bueno, pues con eso nos quedamos. Gracias, Carlos, por Cristóbal, por acompañarnos esta noche. Pues ya lo has escuchado. Miguel Ángel, ¿se puede convivir con los robots? Sí, lo importante es lo último, lo demás nos da igual un poquito. No, y muy interesante, además vamos a trasladar algunos de los datos que nos ha aportado. Hay que tener, Aida, miedo, Paco, a la progresiva robotización de muchos trabajos. Yo creo que todo lo contrario. Estoy convencido de que la robotización va a significar una liberación de la maldición bíblica de tener que trabajar. Lo que pasa es que cuando se plantea esto y se plantea con seriedad, la gente piensa que uno está vacilando. Pero lo cierto es que en los últimos 200 años la progresión de la relación entre el hombre y el trabajo ha ido en la dirección a que se reduzca el tiempo de trabajo. Nos parece que no, porque hemos vivido una crisis coyuntural en la que se producen abusos, etcétera, etcétera. Pero la tendencia es que la maquinización permita amortiguar la carga de trabajo sobre los hombres. Yo tengo el convencimiento de que en menos tiempo del que creemos, prácticamente toda la actividad pesada que se realiza en estos momentos por hombres va a ser sustituida por máquinas. Se ha hablado, por ejemplo, del transporte. Prácticamente van a ser las máquinas las que conduzcan y se muevan sobre el planeta. Pero hay otras actividades que consideramos que están reservadas a los hombres, que son las que tienen que ver con la creatividad, que también se van a modificar y también van a ser realizadas por máquinas, porque las máquinas pueden desarrollar, a través de su propia conexión, informes médicos más rápidos, más eficaces y más certeros que los que realizan los médicos. ¿Saben dónde no van a poder sustituirnos las máquinas? Por ejemplo, en la enfermería. Sí en la medicina, pero no en la enfermería. Porque en la enfermería se necesita el trato humano, correcto, y probablemente tampoco en la presentación de noticias, hasta que nos acostumbremos, ya que eso te preocupa, y probablemente tampoco en la atención personal. Sí. Que ya se elaboran por ordenadores, o sea que no... Que tampoco estamos muy lejos de la sustitución. Aida, ¿miedo para este cambio en el entorno laboral? Simplemente hay que tener la concepción que ni se crea ni se destruye empleo, se transforma. Vamos a vivir otro tipo de empleo que, como quizá ya han apuntado, no lo conocemos aún. Es verdad que hay estudios que ya apuntan que en el 2030 1 de cada 3 trabajos que se realicen lo va a realizar una máquina, tenemos que ser conscientes, y que habrá, pues ya lo han apuntado, algún tipo de trabajo como el administrativo, como puede ser el de la conducción, el de, no sé, desde cualquier otro tipo de ámbito, por ejemplo el de la hostelería, que será sustituido por máquinas. Pero hay que resaltar y remarcar que muchos de estos empleos que desaparecerán son de baja cualificación, no son cualificados. Con lo cual, para contrarrestar esa llegada de esos robots, pues al final lo que hay que hacer es seguirse formando, adaptándose a los nuevos tiempos y pensar que al final el pensamiento crítico, la creatividad, todo eso no lo tienen los robots, la capacidad de liderar un grupo no lo tienen los robots. Pero Aida, hoy todos los trabajos los realizan las máquinas. Prácticamente todos. Lo que ocurre es que los realicen bajo el control del hombre. Lo que estamos hablando no es de que las máquinas vayan a sustituir el trabajo, es que van a actuar autónomamente sin necesidad de hombres. Pero mira, a mí me llamó la atención del gráfico que sacaron de los sectores más afectados. Educación estaba en la última como de las menos afectadas, y sin embargo, en este momento ahora de transición, en las aulas se ha vivido el choque real de la implantación, y al profesorado y a los docentes les ha costado un montón, entre otras cosas, adaptarse a estos nuevos tiempos, entre otras cosas porque suelen ser docentes del siglo XX
dando clases a alumnos del siglo XXI que ya tienen hasta la pedagogía, el uso de las nuevas tecnologías y todo. Ahí hay una confrontación clara y directa de este momento, ¿no? Nativos digitales que saben muchas veces más que el profesor. Pero de todas maneras... Y la forma incluso, ya no hay libros, mira, ya lo estamos viendo, fíjense, de otra manera, lo estamos viendo, ese listado, me llamó la atención. Ese listado de las profesiones más afectadas lo estamos viendo en pantalla, verdad que de las últimas educación, pero por ejemplo la más afectada es el transporte, lo vemos en el reportaje, esas guaguas sin conductor. Sí, porque con la tecnología 5G que está a punto de implantarse, los coches se moverán solos, pero si lo sabemos todos. Jorge. Lo que pasa es que yo creo que al final nos planteamos cosas que, en fin, como decía, cantaba Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Es decir, vamos, no es que queramos o no queramos, el mundo va hacia ahí. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿será un mundo mejor o peor que el nuestro? Si nosotros pensamos en el mundo de nuestros abuelos no solamente no tenían móviles, no tenían pets, ni tags, ni escáneres, ni airbags, no tenían miles de cosas que hoy nos rodean y nos parecen normales. ¿Este mundo es mejor que el de nuestros abuelos? Probablemente sí. Nuestra esperanza de vida ha aumentado, los seres humanos disfrutan de una serie de comodidades que no existían en aquella época. Es decir, yo creo que el mundo cambia, y cambia a pesar de que no queramos que cambie. Y antes de lo que vayas a decir, Juan, también voy a añadir otro punto en el debate. Cotizaciones sociales de los robots, que esto se está hablando en muchos entornos económicos en un futuro, que hay que compensar esta robotización con que aporten también a la caja, a la seguridad social. Claro, es que eso es un tema que no habíamos tenido en cuenta, pero deben cotizar los robots. ¿Por qué? Porque están sustituyendo a una persona que puede trabajar. Y con la deficiencia que tiene la seguridad social, está claro que los robots debían de cotizar, porque si no vamos a abaratar mucho más el puesto de trabajo, porque si ese puesto de trabajo es nada más que lo que te cuesta el robot en sí, no le pagas mensualidad, no pagas seguridad social, por lo tanto yo cotizar los robots, sí, desde luego. Y hay otra cuestión, con todo lo que estamos hablando, me ha parecido muy interesante una de las cosas que ha comentado Paco, es decir, el exceso tecnológico que tenemos y que a lo mejor lo que nos va a llevar es a que tenemos que enfocarnos en la capacidad humana, en no perder esa capacidad humana y humanizarnos un poco más, ¿no? Creo que por ahí tienen que ir los tiros. En esa línea de humanizar, yo creo que se puede hablar a las 10:35 de la noche, que no estamos hablando de las máquinas de placeres sexuales también, es un tema que no ha salido en el reportaje y que cada vez parece que se están utilizando más, y ahí no sé si también... Siempre quieres que hablemos de las cosas que a ti te gustan. No, yo estoy diciendo que a estas horas deberíamos de hablar un poquito de eso también, ¿no? En el sentido de... Yo me acordé por lo que me acordé por Paco, pero por lo que dijo del trato humano en la enfermería, a mí me da rabia porque que esto sustituya a un trato humano me parece mal. ¿Por qué me miras así, Jorge? No, yo no. Estaba mirando con admiración por haber colegido esos dos temas tan distintos. Hay un ejemplo de tecnología complementaria. Sí. Precisamente sabemos, por ejemplo, los estibadores que esta semana zanjaban la huelga. Ahí hay un problemón también. Pues, por ejemplo, en Japón tienen los estibadores, los visten con un exoesqueleto que les ayuda en las labores de carga y descarga. Entonces, creo que son 250 kilos lo que puede coger cada uno. Entonces, el trabajador no pierde su puesto de trabajo y la tecnología le ayuda para que pueda desempeñar pues hasta un alto grado de esa tarea. Les voy a cambiar de tema. Estamos con esta temática, pero les voy a cambiar y les voy a aportar algo diferente, porque seguro que les ha pasado a ustedes aquí y a ustedes también en casa. Se les estropea un electrodoméstico. Van a la tienda o al servicio técnico y les dicen, pues es preferible que se compre este producto nuevo porque le va a resultar más barato que arreglarlo. Esto pasa y en muchas empresas construyen o fabrican este tipo de electrodomésticos para asegurarse también ventas posteriores. Se llama obsolescencia programada. Vean. Nos encontramos en plena revolución tecnológica. Algunos hablan incluso de un cambio radical en nuestra vida cotidiana debido al impacto de la inteligencia artificial. Pero también hay aspectos negativos. Por ejemplo, la obsolescencia programada. O lo que es lo mismo, el final de la vida útil de la mayoría de los aparatos que consumimos, y es que ya desde la fase de diseño muchas empresas programan el momento en el que estos aparatos quedarán obsoletos e inservibles. Buscan generar más ingresos propiciando compras más frecuentes, una máxima que muchos expertos reconocen mientras otros niegan. José instala su nuevo microondas tras tirar el anterior para el que no hubo solución. José, te vemos aquí montando este nuevo microondas. ¿Qué le pasó al anterior? Pues el otro se me estropeó
y lo llevé a un servicio técnico y no encontraron piezas para poder arreglarlo. Me aconsejaron que me comprara otro nuevo. ¿Y cuántos años tenía ese microondas viejo? 8 años. 8 años nada más, y con 8 años de vida te dicen que ya no hay solución para repararlo. Correcto. Y espero que con este no me pase lo mismo. Los talleres de reparación cada vez tienen menos trabajo por este fenómeno. Muchos consumidores no llegan a consultar si es posible arreglar estos aparatos. Lavadoras, neveras, hornos, microondas. ¿Hay gente que directamente ni se molesta en traerlo ni consultar en el taller? Correcto. Es decir, directamente un termo se le estropea, va y compra otro, sin mirar si se puede reparar, si no se puede reparar, si cuánto le sale y demás. ¿Y por qué lo hace? A lo mejor porque cree que el precio de reparar va a ser casi lo mismo que comprar otro. Yo creo que es desconocimiento. Hay otros que aunque lo quisieran arreglar, no se consiguen las piezas. Por ejemplo, Sí, es la es verdad. obsolescencia programada. Ya no tiene solución, no tiene alternativa. solución. Estamos ante un fenómeno que ya Francia ha legislado. En ese país esta práctica está tipificada como delito. En España, de momento, no existe regulación. ¿Por qué? Posiblemente por la presión que ejercen los lobbies, las grandes empresas de la industria de los productos electrónicos. El poder de influencia en parlamentos nacionales pues ha hecho o ha evitado que tengamos a día de hoy una norma que regule la obsolescencia programada. Para algunos expertos, la obsolescencia programada es positiva para la industria porque estimula la demanda. Sin embargo, para los críticos con este sistema, supone un fraude y animan a adquirir productos que apuesten por la durabilidad. Miren, Francia es el único país de nuestro entorno en el que están penalizadas estas actividades, pues fomentar la obsolescencia de electrodomésticos, además con cantidades importantes y también con penas de prisión. ¿Debería estar en España esto igual de penalizado, ser contundente para las empresas que fabrican pues electrodomésticos, una tablet, por ejemplo, que se estropea a los 2 años y te tienes que comprar otra? Rotundamente sí, debería estar penalizado. Y deberían avisarnos a los usuarios y decirnos, oiga, a usted la vida útil de este electrodoméstico o de esta tableta, lo que sea, es X. Y yo cuento mi caso personal. Tengo una tableta que me ha durado 6 años, sigue milagrosamente viva, sí. Pero se empeñan las compañías con sus actualizaciones, sus sistemas operativos, a que al final te acabas comprando otra sí o sí, porque te empiezan a limitar, empiezan a decirte, no te vamos a actualizar más el sistema operativo, pero es que las aplicaciones que te quieres descargar te dicen, no, si no tienes este sistema operativo, no se lo puede. Entonces al final entras en un debate que tú dices, pero si es que mi tableta está bien, ¿por qué me debo comprar otra? Entonces ese debate que da rabia. Esto de fabricar mal para volver a comprar, la verdad es que se dice así de rápido, pero es que suena horrible. Y es incompatible si los estados realmente quieren apostar por políticas contra la crisis climática, es fundamental, en coherencia habría que hacer eso, aparte de otras historias como en la telefonía y las tablets, lo que han costado guerras y vidas humanas, el tema de la guerra del coltán, por el materialito ese que tienen todos los teléfonos, ¿no? Entonces yo creo que en coherencia lo que hace Francia debería ser una referencia y no una excepción, ¿no? En principio la Unión Europea va a cambiar la legislación y creo que a partir del año 2021 va a obligar a las empresas a fabricar recambios para los electrodomésticos durante al menos 10 años, porque esa es otra. Vas a buscar un recambio y a los 2 años ya no existe ese recambio y tienes que comprarte un producto nuevo. Estos son estrategias que van contra el consumidor, claro, de todas. Bueno, claro, porque es que la obsolescencia que es todo en la cultura esta del consumo que tenemos que nos arrastra. Rápido. Porque hay 2 frentes. Uno, el que efectivamente se pongan medios para que la producción vuelva a ser los electrodomésticos de nuestras madres duraban toda la vida, ¿no? Y los coches, y para que vuelvan, con lo cual se puede producir para que sigan durando, ¿no? Y el tema después del uso del consumo que nosotros hagamos, porque yo creo que cada casa cuántos teléfonos inservibles tenemos y cargadores que ya no enchufan, porque después los cargadores lo cambian en cada modelo, ya no te sirve este con aquel, y hay cajas ahí en el que se acumula un montón de, Juan lo decía, de material de desecho. Todas las consecuencias que tienen que ver con el medio ambiente, con la emisión de CO2, Carlos. Es que hay una cuestión, es que hay que ser duro. O sea, la obsolescencia programada es una doble canallada. Sí. La primera canallada es el gasto que le haces a la persona, al consumidor, y después es una canallada al medio ambiente, porque venga a tirar, ahí vemos justamente lo que se ve en las pantallas, todos esos residuos que encima no sabemos cómo podemos reutilizarlos. Y después otra cuestión,
al final, ¿quién paga los platos rotos? Bueno, pues muchas veces ese segundo mundo, que no es el mundo que está avanzado, el mundo tecnológico, pues al final ese es el que paga también las consecuencias. Bueno, me consta que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que hay que legislar contra la obsolescencia programada a nivel internacional, y específicamente la Unión Europea tendría que hacer la tarea y plantearlo. Pero me gustaría recordar una cosa. La obsolescencia programada se ha quedado obsoleta, porque podría decirse que afectaba fundamentalmente a los grandes electrodomésticos, a los coches, digamos al mundo de lo mecánico. Y el mundo de lo mecánico ha saltado por los aires. Ya no hay una producción mecánica. La obsolescencia no se produce en las piezas, se produce fundamentalmente en los sistemas que rigen en estos momentos el alma de la máquina, ¿no? Es decir, en los sistemas informáticos. Llegados a ese punto, ¿cuál es el problema? El problema es que se avanza a tanta velocidad, cada 2 años se duplica la capacidad de almacenaje y la capacidad de proceso, con lo cual se puede ofrecer un servicio infinitamente más grande. ¿Por qué caen las tabletas cada 2 años o los teléfonos cada 2 años? No solamente porque a las compañías les conviene que también, fundamentalmente porque se desarrollan sistemas y mecanismos que son mucho más veloces, mucho más rápidos. No hablemos ni siquiera de las tabletas. ¿Qué pasa con los sistemas de comunicación? ¿Cuánto tiempo hemos tardado de pasar de 3G a 4G y ahora a 5G? Y eso requiere efectivamente entrar en otras dinámicas, pero ¿no? te permiten utilizar muchas veces el software anterior. Te viene una actualización y ya te inutiliza. No puedes utilizar el software anterior con aplicaciones nuevas. Si te conformas con utilizar las de antes, lo decía Ida antes, pero tienes que no te puedes conectar entonces a internet porque te viene una actualización Lo tenemos que dejar automática. aquí, tenemos que dejar este tema aquí y saltar de cabeza prácticamente a la actualidad política. Además, tenemos noticia de hoy mismo, de este jueves. Ya saben que a Pedro Sánchez le costó prácticamente 24 horas cerrar ese acuerdo con Unidas Podemos. Lo que pasa es que necesita más apoyos para sacar una investidura adelante, entre otros Esquerra Republicana. Hoy se reunía precisamente esa primera comisión de pacto entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista. En principio, por ahora no hay acuerdo, pero han quedado en verse en otra ocasión, la próxima semana, si no me equivoco. Pero lo cierto es que Esquerra Republicana ha puesto sobre la mesa, Wendy, algunas exigencias que plantea ciertas dudas en el Partido Socialista. ¿De qué exigencias, de qué condiciones estamos hablando? Son varias, así que si te parece, Miguel Ángel, Sí. vamos a enumerarlas, vamos a ilustrarlas en este informe. El vicepresidente de la Generalidad, Pere Aragonés, de Esquerra Republicana, ha lanzado algunas condiciones, como decía Miguel Ángel, para que su formación pueda apoyar o abstenerse en la investidura de Sánchez. Estas condiciones pasarían por convocar una mesa de negociación de igual a igual entre el gobierno catalán y el Ejecutivo Central, siendo imprescindible que previamente se reconozca que existe efectivamente un conflicto político entre Cataluña y el Estado español. En torno a esa mesa girarían varios puntos. Un calendario claro para abordar las negociaciones con fechas bien definidas, que se pueda hablar de todo y sin condiciones, incluidos el derecho de autodeterminación y la amnistía para los encarcelados del proceso. Y por último, piden que el Gobierno valide en las urnas cualquier acuerdo futuro que pueda salir de la negociación bilateral. Estas serían de momento las condiciones para que Pedro Sánchez consiga la abstención de los 3 escaños de Esquerra Republicana. ¿Creen que puede ser asumidas por los socialistas? Esa es la pregunta clave. Sí, yo creo que esa es la pregunta clave y te la recojo y se la planteo a Jorge. Jorge, ¿el PSOE puede asumir estas condiciones? Quiero protestar enérgicamente por haber sido censurado en el tema anterior. Bueno, dicho esto, yo creo que, pero lo voy a recuperar. Sí. Lo voy a recuperar porque yo creo que la democracia española también tenía un código de obsolescencia programada, ¿no? Que tiene mucho que ver con la incapacidad de los actuales partidos políticos en ponerse de acuerdo. Yo creo que en este momento lo que parecía imposible empieza a ser temido. Ya hay gente que se está incluso planteando que podíamos estar en el principio de una nueva convocatoria electoral, porque Pedro Sánchez, que convocó las últimas elecciones para intentar salir del bloqueo en el que se encontraba, es decir, de no poder formar gobierno, salvo poniéndose en manos de los partidos independentistas, Sánchez ha vuelto a comprender que su destino pasa inexorablemente por dos cosas, es decir, por contar con un apoyo de fuerzas conservadoras que en este momento no parecen dispuestos a dárselo, por sentido de Estado, o negociar con partidos políticos que le están pidiendo un precio que no puede pagar, que su partido no le va a permitir pagar y que España tampoco puede pagar. Y luego estamos
exactamente en el mismo lugar que estábamos antes de las últimas elecciones. Sí, yo pienso, como tú dices, parece que estamos en el Día de la Marmota, ¿no? Y ahí volvemos siempre a... Pero sí, yo sí detecto de todas maneras en las declaraciones tanto de Pablo Iglesias como de Irene Montero en los últimos días, ellos han llamado mucho a la discreción, ellos que han sido tan dados a plantear las negociaciones de forma muy abierta, esto hay que hacerlo de forma tranquila, de forma sin hacer público todo el tema. Yo creo que hay una posibilidad de que Esquerra, que creo que es con quien se están trabajando. Mira, estamos viendo imágenes precisamente de la reunión que se producía este mismo jueves. Pero recuerda, Marta, que hemos pasado de negociaciones con luz y taquígrafos a déjennos negociar tranquilo, que ya veremos. Pero ¿no? porque realmente yo creo que hay una posibilidad. El problema para mí no es en que lleguen a un acuerdo y que realmente la parte de Esquerra más propicia, con todos los riesgos que correrían, ¿no? Ante el crecimiento de Junts per Cat, de que tengan unas elecciones próximas y que lo terminen pagando porque su base, sus militantes están demasiado movilizados, ¿no? Y activos, pero sí hay una vía ahí que el problema para mí es el otro lado, ¿no? Es decir, es lo incendiario que está todo el clima de que solo sentarte a negociar por parte de Casado, ha hecho unas declaraciones durísimas por parte del PP y de Vox en el sentido de que ya solo sentarse es malo, ¿no? Y hablan de y es anticonstitucional, pero, hay un clima muy enrarecido que es lo que lleva al bloqueo. Pero volviendo a ese nudo gordiano entre Esquerra y el PSOE, si el PSOE va a acabar aceptando pues peticiones de los independentistas, Juan. Yo, por poner un recuerdo, en 1988, creo que fue 89, que en el Parlamento Canario, por ejemplo, se votó y se debatió sobre el derecho de autodeterminación, una propuesta que presentó Asamblea Canaria Nacionalista, solo contó con 4 votos a favor, el resto en contra, y hoy día el Tribunal Constitucional persigue un Parlamento si se va a hablar de ese tema. No lo entiendo, y además no lo entiendo que venga además sobre todo de fuerzas políticas que defienden la transición como modelo de diálogo. Lo que plantea Esquerra creo que se podría poner en una mesa y se podría hablar y se podría ir, y a lo mejor vamos para atrás, pero así caminamos hacia adelante, hacia aquel estatut que llegó a ser votado por la población catalana y por las Cortes españolas y creo que tuvo un 75%. Hay un problema territorial, hay un conflicto político en Cataluña con el Estado español, también lo hay en el País Vasco y hay que hablarlo con la fuerza que más es votada en Cataluña, es que eso hay que hacerlo. Enseguida retomamos este asunto, también vamos a conocer, por ejemplo, la postura o por lo menos qué piensa hoy, este jueves, Coalición Canaria de cara a apoyar o no esa investidura de Pedro Sánchez. Vamos a hablar con el secretario general de los nacionalistas, José Miguel Barragán. Será después de la publicidad, en unos minutos. Bueno, en las últimas horas el Partido Popular ha pedido a los partidos nacionalistas y regionalistas que no apoyen esa investidura de la mano de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Piden que así, por lo menos, el PSOE se abra a pactar con Ciudadanos y también con una abstención del Partido Popular, pues se consiga esa investidura. Vamos a saber qué piensa hoy Coalición Canaria. Por eso tenemos en directo a José Miguel Barragán, secretario general de los nacionalistas. Señor Barragán, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la próxima semana se sienta con el Partido Socialista. A día de hoy, ¿qué va a hacer Coalición Canaria? ¿Ya tiene decidido qué va a hacer en una posible investidura de Pedro Sánchez? No, ni lo sé yo y seguramente tampoco lo saben los que supuestamente van a apoyarlo, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que el escenario está más complicado que el martes en que firmaron con Podemos al día de hoy después de escuchar las primeras declaraciones de Esquerra Republicana de Cataluña. Y por lo tanto nosotros seguimos en el mismo planteamiento, tanto nosotros como Nueva Canarias, de ir a esa reunión con voluntad de escuchar, con voluntad de ver si nos explican algo más en qué ha consistido, en qué consiste su proyecto firmado con Podemos. Y nosotros tenemos también nuestra agenda canaria, lo que sería el documento de temas de Estado y de temas específicos de Canarias, que fundamentalmente es la defensa del rey y el estatuto, y si hay alguna posibilidad de negociar, pues lo valoraremos después internamente ambas organizaciones. Pero hay diferentes posturas ahora mismo en Coalición Canaria, miembros de Coalición Canaria que quieren apoyar esa investidura, ese pacto, y otros miembros de Coalición Canaria que no lo ven. Mira, diferentes posturas
están en todos los partidos, excepto Podemos, que parece que hay una opinión conjunta. En el PSOE hay diferentes posturas, en el PP hay diferentes posturas, en Esquerra Republicana de Cataluña, que están intentando buscar ahora la solución, hay diferentes posturas, y por lo tanto, obviamente, ¿no?, sobre este pacto hay detractores y defensores, ¿no? Pero insisto, nosotros ahora mismo, como no tenemos ninguna decisión, ni siquiera tenemos una posición que yo le pueda llevar a mi Consejo Político Nacional y decirle, mira, nos vamos a definir sobre esta opción. Como eso no existe, ahora mismo hay libertad de que cada uno opine lo que crea conveniente. Y este llamamiento que ha hecho el Partido Popular, como decía en las últimas horas, apelando a la responsabilidad de los partidos nacionalistas, regionalistas, a Coalición Canaria y otros partidos, para no apoyar un gobierno con independentistas, ¿cómo la recibe Coalición Canaria? Yo la recibiría con algo de credibilidad si efectivamente ellos hubieran hecho una oferta al Partido Socialista seria para que el Partido Socialista la pudiera valorar, a ver si hay otra opción de gobierno sobre la mesa. Pero yo creo que todos estamos buscando que haya un gobierno y que haya estabilidad. Otra cosa es qué gobierno es el que pueda haber. Pero si el PP eso nos lo dice en serio, para verlo, para creerlo, tendríamos que ver al Partido Popular intentando hablar con el Partido Socialista y ver si hay una posibilidad de un gobierno distinto a la oferta primera que ha escogido el Partido Socialista. ¿Y estarían ustedes más cómodos en esta posibilidad, en esta última posibilidad que usted acaba de relatar ahora? Mira, yo creo que Coalición Canaria está como la inmensa mayoría de los españoles, ¿no? No es una cuestión de comodidad, es una cuestión de si hay estabilidad y si hay un gobierno que vaya a funcionar. Esa es la cuestión. Ahora, no un gobierno a cualquier precio, por eso vemos con preocupación, por una parte, esas conversaciones con Esquerra Republicana de Cataluña, qué modelo de país se está configurando en esas reuniones, y por otra parte no sabemos absolutamente nada más del acuerdo con Podemos, que supuestamente está avanzando también, en esas 6 o 7 sitios comunes que firmaron hace 2 martes Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Por lo tanto, por eso vamos a la reunión del lunes por lo menos con voluntad de escuchar. Pues quedamos pendientes de esa reunión el lunes para conocer un poquito más de la postura de Coalición Canaria. José Miguel Barragán, secretario general de los nacionalistas, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, Aida, ¿qué te parece lo dicho por Barragán? ¿Qué crees que va a ser Coalición Canaria? Hombre, en un primer momento es verdad que en los comités insulares, sobre todo de Tenerife, se adelantó, pues poniendo quizás eso que ya habían nombrado, ese veto a Unidas Podemos, y ahora dieron como un paso atrás. El resto de comités no se pronunció y quizá ha faltado esa prudencia, ¿no?, de esperar. Dieron como un paso al frente, después hacia atrás, y es verdad que Ana Bramas pues afirmaba que iba a esperar a ver qué hacía el Partido Socialista. Ahora mismo todo el mundo está esperando a ver qué plan A tiene Sánchez con esa investidura, que no ha salido en la mesa, pero no solo la investidura, sino que yo creo que estará negociando también con Esquerra el apoyo a los presupuestos, porque lo que no puede ser es que sigamos con presupuestos desde la época del Partido Popular y se habla que se saquen antes del verano de 2020, ¿no? Jorge, el próximo lunes se reúne Coalición Canaria con Lastra, también la próxima semana se retoman las negociaciones con Esquerra. Esto está todo abierto, todo en el aire. Tú lo decías antes, que cada vez tenía... Claro. Lo que pasa es que yo creo que hay un problema que está en paralelo a este. Y es, antes Juan lo tocaba tangencialmente, es decir, el derecho a decidir. El jueves el Parlamento Vasco, PNV y Bildu votaron conjuntamente por el derecho a decidir. Hay un virus que se está extendiendo por la realidad del Estado. Juan decía, se puede regresar con Cataluña al estatuto. Yo creo que se nos pasó el arroz. Ya es imposible volver al pacto fiscal que hay en el País Vasco. Yo creo que en este momento esto tiene la apariencia de ser una infección del nacionalismo romántico del siglo XVII, ¿no? De la etnia, la cultura, la lengua, países que quieren ser independientes. Yo sostengo otra teoría. Yo creo que esto no es un tema ideológico. Yo creo que esto es un tema de territorios ricos que quieren desprenderse de territorios pobres. El España nos roba, con el que empezó toda la aventura dialéctica de Cataluña, es un sentimiento muy firme en el nacionalismo catalán. Se sienten explotados por andaluces, extremeños, por la España pobre que vive de los recursos que genera una comunidad próspera, ¿no? Le pasa a los vascos, le pasa a los catalanes, pero esto se va a seguir extendiendo. Es decir, o se busca una fórmula de entendimiento colectivo o el Estado se mantiene por la fuerza, porque no hay ningún otro camino.
Juan Carlos. Que luego también frente a ese virus periférico está el virus ultranacionalista español que existe y que tiene distintas caras y modalidades. Llámese Vox, llámese posiciones del PP centralistas o de Ciudadanos, que acción, de lo que reacción. quedan, Sí, los siempre míos, siempre que se van a los extremos, siempre tienes la otra reacción por el otro extremo. Sí. Pues pero claro nunca que se habla del nacionalismo español. Está claro que puede surgir y puede haber un problema de solidaridad, pero también es cierto que hay otro problema de intransigencia. Por lo tanto, falta diálogo, falta ese espíritu de la transición. Yo creo que ya están obligados a entenderse, o sea, ya está bien, ya la gente ya está harta. Siéntense en una mesa y hablen, no pongan líneas rojas. Ahora, la situación está muy complicada, porque hay que tener en cuenta que ha habido un respaldo de Esquerra Republicana, pues diciéndole sí, pero marcando ciertos detalles, ¿no? Y eso va a complicar la situación. Pero lo que sí está claro es que debían, por lo menos, dar ejemplo, sentarse y es pasar un tiempo intentando negociar. Pero Carlos, ¿en qué? Carlos, hubo un momento en este país en que se podía haber reformado el modelo de Estado. Pues volvamos con a una ello. reforma de la Constitución. Ya es que se pasó la Pero, arroz. bueno, es que ya la gente. pero es que nadie lo pone Pero sobre ya la hay mesa, de partidos verdad. que no buscan transformar el Estado, buscan crear su propio Estado, liquidar el Estado español. Bueno, y pues, dar paso pero a la un vía, nuevo- pero la a- vía a para unos eso, nuevos microestados. a lo mejor la vía para eso, Jorge, Carlos, es poniendo sobre la mesa. Yo estoy de acuerdo con ustedes en un tema de insolidaridad de los ricos, ¿no? De las regiones ricas contra las pobres. Hay también algo de esto sobre la mesa. Lo que pasa es que es verdad que abrir todo el melón, ¿no? de la reorganización territorial, que es lo que sí se está planteando en la mesa. Están diciendo, oiga, hay que volver a un estatuto, al estatuto que tumbaron, ¿no? Y mejorarlo incluso. Yo creo que eso se pasó el arroz, ¿no? Es que por algún lado, cuando hay un callejón sin salida, de alguna manera, porque lo que no podemos es tener una legislatura completa Marta, bloqueada. De pero alguna Marta, manera tiene que salir. Al contrario que en el País Vasco, en Cataluña, yo tengo la percepción, una opinión personal, ¿no? Que las dirigencias que movilizaron a la sociedad se subieron encima de un tigre y lo tienen agarrado por las orejas y no lo pueden soltar. En este momento yo creo que el proceso ya no está ni siquiera en manos de Junts per Catalunya, ni de las CUP, ni de Esquerra. Está en manos de colectivos ciudadanos que están desbocados y ya es imposible que tú negocies nada en nombre de nadie. Es decir, salvo la independencia. Pero mira, yo sí quería apuntar una cosa respecto a los nacionalismos canarios, porque todos hablan de estabilidad, ¿no? El tema de estabilidad, y nosotros no nos vamos a posicionar hasta que no se sepa bien qué es lo que hay, y entonces por eso estamos diciendo unos una cosa y otro otra, es lo que ha venido a decir Barragán. Pero es que sí se sabe, ya está sobre la mesa el tema de lo que se podría dar solución de desbloqueo. Otra cosa es que no convenza a una parte del nacionalismo, ¿no? Pero además ellos llegaron a un acuerdo en el que lo que firmaron cuando fue a la Alianza Nacionalista era que vamos a apoyar a un gobierno estable para defender los intereses de Canarias, no para defender que esté la izquierda o no la izquierda, que estén los catalanes que sea o no. beneficioso para las islas. Exacto, ¿Tú crees y que va a ahí haber se ha desdibujado... fractura entre Nueva Canarias y Coalición Canaria por si apoyan o no apoyan? Bueno, hay fractura entre ellos y dentro de Coalición y dentro de Nueva Canarias. Paco, tú no eras, estos días, estas semanas, no eras muy optimista de cara a esa investidura. Creo que hoy Pablo Iglesias dijo lo de que espera que Nochebuena los españoles cenen con un gobierno. No, pues yo por una vez estoy encantado de que se cumpla el vaticinio del señor Iglesias. Yo creo que es muy complicado que se pueda ir a una investidura que fructifique antes de esa fecha. Creo que realmente es muy complicado, a no ser que se produzca un milagro. ¿Cuál podría ser el milagro? Pues que cambiara sus posiciones Esquerra Republicana y renunciara a solicitar cuestiones que no va a poder darle el Partido Socialista, o que cambiara de posición el Partido Popular y decidiera abstenerse, como hizo el Partido Socialista con el Partido Popular, por cierto, para permitir que gobierne el Partido Socialista en un gobierno no condicionado por fuerzas extremistas, por fuerzas independentistas. Yo les voy a ser sincero, a mí me preocupa mucho menos la participación de Podemos en el gobierno de la nación que lo que me preocuparía el chantaje catalán en este asunto, porque al final, lo que realmente crispa y divide a las naciones son las cuestiones que tienen que ver con el nacionalismo. Eso es lo que realmente puede llegar a crispar la sociedad española. Lo otro se procesará, tendremos un gobierno de izquierda más o menos moderado y luego habrá uno de derecha dentro de unos años y ya está. Al margen, Paco, de esa noticia, de ese foco informativo que estaba en la reunión entre el Partido Socialista y Esquerra, el otro foco informativo esta semana lo ha tenido Vox. PSOE y Unidas Podemos han pedido apoyo al Partido Popular
para intentar bloquear la presencia de la ultraderecha en la mesa del Congreso. Por cierto, los conservadores han contestado que no iban a dar ese apoyo, pero ¿qué implica que Vox esté en la mesa del Congreso? ¿Wendy? Lo vemos, Miguel Ángel. El auge de Vox obliga a afrontar decisiones que no solo tienen que ver con cómo combatir su discurso, sino también con la representación que pueden lograr en esa mesa del Congreso tras su condición de tercera fuerza política. Estar en esta mesa supone tener acceso a información de primera mano y un peso importante en las decisiones internas del Congreso. Es como un gobierno dentro del Parlamento que permitiría participar en las comisiones de funcionamiento interno, por un lado, tener también presencia en las juntas de contratación o influir en el ordenamiento de los debates. En definitiva, es un órgano que puede torpedear así las propuestas parlamentarias del Gobierno y dar más de un quebradero de cabeza al PSOE y a Unidas Podemos si Vox está dentro. Ambas formaciones ya han tanteado al PP para crear ese cordón sanitario y excluir a Vox, pero los populares no están de acuerdo. Ante esta tesitura, la única opción viable para que esta formación no estuviera presente sería que la mayoría de los partidos minoritarios votaran a los mismos candidatos que el PSOE y Podemos, pero esto parece muy poco probable. De todas formas, no hace falta que Vox entre en esa mesa para dificultar la labor de gobierno. Gracias a sus 52 diputados ya puede, por un lado, recurrir las leyes ante el Tribunal Constitucional, un trámite para el que se requiere un mínimo de 50 diputados, o presentar una moción de censura, ya que el partido supera ampliamente los 35 diputados necesarios. Ante este panorama, ¿ustedes qué piensan? ¿Se debe aplicar ese cordón sanitario a Vox? Lo que está claro es que le va a dar un quebradero de cabeza seguro al Partido Socialista. Es una pregunta importante porque fíjense, en Alemania los conservadores y la socialdemocracia han hecho una especie de cordón sanitario con la ultraderecha, que también es prácticamente la tercera fuerza parlamentaria en el país germano. La pregunta está, ¿en España se debería hacer algo similar, Aida? A ver, debemos empezar por decir que el cordón sanitario es legal. Otra cosa es plantear si... Sí, no deja de ser un acuerdo entre partidos. Si es lícito o no es lícito. Y ahora mismo, pues el acuerdo pasaría porque la mayoría progresista se quedase con 5 de esos miembros de la mesa y 4 pasasen a la oposición conservadora. El Vox tiene 52 diputados. Para tener un representante en esa mesa necesitaría 71 votos. Hasta feo estaría que el Partido Popular, que gobierna con ellos en Madrid y en Murcia, no le preste de alguna forma votos para que Vox vaya a la mesa. Pero hay que plantear varias cosas. Nuestra Constitución habla de pluralismo político y eso está muy bien. Pero cuando tienes a lo mejor partidos que empiezan a hablar que enfrentarse de eliminar a una serie de partidos que van contra la unidad de España, empiezas a meterte contra la libertad, que de alguna forma también van en contra del Estado de Derecho, y que tenemos ejemplos. Si ponemos por ejemplo la mesa de la Diputación Permanente, ¿qué ha ocurrido en las sesiones que han sido bastante notorias? Vox no ha respetado ni siquiera las reglas del juego, ¿no? El dónde se tenían que sentar, el orden del día. Si eso va a ocurrir extrapolado a la mesa del Congreso, pues es bastante triste. Lo que pasa que también está la contrapartida. Si los aíslas, al final puedes de alguna forma... Los victimizas, puedes hacer que se conviertan en mártires. Carlos, ¿cordón sanitario sí o no? ¿El Partido Popular debería admitir esta propuesta? Es un dilema, porque por un lado, efectivamente, están las ganas de poner un cordón sanitario a la ultraderecha, pero por otro lado yo creo que victimizarlos más es peor. El tenerlo van a tocar las narices, está claro, en esa mesa, y creo que al final van a estar, porque el Partido Popular puede ver peligrar el apoyo de Vox en Madrid y el apoyo de Vox en Andalucía, y creo que al final podrán estar. Ahora, desde luego que la medida para frenar a la derecha no debe ser que no estén en la mesa del Parlamento. Yo creo que tiene que haber otras medidas para que no crezcan y hayan llegado a su techo electoral. Juan Paco. Yo en principio sí soy partidario, me da miedo que a lo mejor que se victimicen, pero creo que sería bueno frenarlos porque van a obstruir ellos la mesa del Parlamento con sus actitudes que ya están demostrando y seguramente nos irían retroceder. Y en el caso andaluz Podemos tiene mucha más representación que Vox y está fuera de la mesa del Parlamento y está Vox, ¿no?
Paco, Marta. Sí, hay un viejo dilema sobre la tolerancia y la democracia, que dice que la democracia tiene que ser tolerante porque si no, no es democracia. Pero ¿tiene que ser tolerante con los intolerantes? Yo creo que ese es el gran debate al que nos enfrentamos en estos momentos. Personalmente, me rechina muchísimo dejar fuera de la representación que le corresponde en un órgano colegiado de 9 personas a un partido político, a cualquiera, a Esquerra Republicana, a cualquiera. Me rechina. Otra cosa son las instituciones de gobierno, donde efectivamente abogo por un cordón sanitario beligerante en relación con Vox, incluso en las comunidades autónomas donde se ha llegado a acuerdos con ellos, o donde ellos apoyan gobiernos existentes. Pero no lo tengo muy claro en relación con el Parlamento. Creo que es un riesgo, aunque insisto, si tuviera que decir algo, diría que la democracia no puede ser tolerante con los intolerantes. Si miramos lo que ocurre en otros países europeos, ¿no? donde realmente se ha tomado la decisión de sin ningún tipo de complicidad, porque lo que está haciendo el Partido Popular es siendo el cómplice necesario, ¿no? para que Vox pueda tener y pueda jugar determinado papel y llevar a cabo determinadas políticas. A mí, esta mañana decía Casado, hizo unas declaraciones diciendo que no nos pidan un cordón sanitario porque el cordón sanitario habría que ponérselo a Esquerra y a los catalanes, ¿no? Pero cuando él tiene en su mano poner también ese cordón sanitario en el sentido de permitir, dar estabilidad a que arranque un gobierno y una investidura de la misma manera que arrancó el de Mariano Rajoy con la abstención del tal, ahí, quiero decir, hay un montón de cinismo en el uso de los mismos vocablos y de los mismos, y se está retorciendo todo hasta extremos, bueno, hasta el punto de que en la encuesta última que dieron de los ciudadanos, a los ciudadanos ahora mismo les preocupa más, en segundo lugar, la política en sí y en los políticos que el propio conflicto catalán, claro, que está en el cuarto lugar en cuanto a preocupación. Pues fíjate, voy a coger lo que dices ahora mismo de la preocupación de la política, porque hablábamos de victimizar. Claro, si se hace un cordón político sanitario, mejor dicho, a Vox en la mesa del Congreso, se está victimizando y quizás pueden sacar rédito electoral porque se alejan un poco de esa figura de los políticos a las que todo el mundo está criticando ahora mismo, Jorge. Voy a participar en este spot publicitario de Vox, que es lo que estamos haciendo habitualmente y todos los días, para decir que, primero, hay un argumento que yo lo escucho reiteradas veces: si el PP pudiera apretar un botón y hacer desaparecer a Vox, lo haría en una décima de segundo. Es decir, el PP no puede ser cómplice de su mayor amenaza. Lo que pasa es que tiene pero tiene que comerse lo que se tiene que comer. Sí, pero conforma gobierno. Sí, hombre, claro, porque no le queda otra. De forma descarada. Pero no le queda otra. Es decir, pero vamos a ver, el Vox no ha nacido con la alegría del Partido Popular. Es decir, quiero decir, que pongamos las cosas en su sitio. Es su principal amenaza. En este país tenemos una ley que declara ilegales partidos políticos. Hay una ley que declara ilegales partidos políticos. Cuando un partido político incumple determinado tipo de normativa, se le declara ilegal. Vox no es un partido ilegal, es un partido constitucional que está admitido en el juego democrático, ¿no? Pese a, como decía Paco, en algunas cosas ponen solfa a la propia democracia, pero también las ponen las CUP y también lo pone Bildu, es decir, son partidos extremistas, cada uno en su rincón, ¿no? Yo creo que estamos cometiendo todos colectivamente un error garrafal. La disidencia es parte de la democracia. Yo aún recuerdo el espectáculo que se lió de reproches, de insultos, de amenazas, cuando la joven gente de Podemos entró trayendo un aire de frescura y de ruptura en el Congreso de los Diputados, ¿no? De alguna otra manera, y aunque sean extremos diferentes, se está produciendo una misma reacción ante la ultraderecha en España. Es decir, y al fin y al cabo estamos magnificándola hablando de ella. Es decir, la ultraderecha tiene que ser asumida como un mal que nos ha tocado vivir y esperar que esta sociedad regrese, porque tienen 3.600.000 ciudadanos que han votado por ellos, regrese a la moderación, a la cordura, que abandonemos los extremismos. Dicho sea de paso, no es lo que me parece que vaya a pasar. Creo que cada día más nos iremos radicalizando, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, dejamos este asunto atrás, volvemos a Canarias y vamos a tratar pues una semana más el drama migratorio. Esta semana hemos escuchado en el Parlamento Regional cómo se hablaba de pedir más medios al Estado para intentar pues
acoger a los migrantes, a los últimos migrantes que han llegado a las islas. Se están dando situaciones en Canarias muy puntuales, pero bueno, no dejan de ser situaciones complicadas, por ejemplo, en las que se separan a madres de sus hijos. Pasaba en Fuerteventura estos últimos días. Queremos hablar de esta situación, si son necesarios más medios, si deberíamos tener ese respaldo por parte del Estado para crear más centros de acogimiento, con Jesús González, miembro de la Red Canaria de Migrantes con Derecho. Jesús González, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cuál es la situación? Porque esta semana hemos escuchado, yo ponía el ejemplo de Fuerteventura, separando a hijos de madres en momentos puntuales. ¿Tenemos los medios necesarios para afrontar este ligero repunte que estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos meses? Canarias es frontera sur, al igual que lo es Ceuta y Melilla. Somos frontera sur de España en el tema de las migraciones. Y no hay recursos suficientes. A la vista está que cuando hay personas extranjeras, en este caso, o nacionales que se quedan en la calle, que viven en condiciones de indignidad, que no hay medios para atenderlas como se merecen por el hecho de ser personas, pues yo diría que no, que evidentemente no hay los medios suficientes, ciertamente. Yo ponía el caso de Fuerteventura, esta madre y su hijo. ¿A ustedes les consta que se están ya produciendo casos similares o esto ha sido algo puntual? Bueno, a nosotros no nos consta hasta el momento. Sabemos que cuando entran menores y vienen con sus madres, normalmente no se separan. El protocolo plantea que no se separen a la madre y al menor. Es verdad que cuando hay dudas de que pueda haber situaciones de trata, sí que hay una vigilancia quizás un poquito mayor con el tema de las pruebas de ADN para ver si son madre e hijo, pero normalmente los protocolos plantean que la unidad familiar, por así decirlo, no se separe, ¿no? Ustedes plantean que los centros de internamiento de extranjeros, los conocidos como CIES, no son la mejor opción para hacer frente pues, a este drama, a la llegada de migrantes. ¿Qué solución proponen? A ver, la red de Migrantes con Derecho es una red de Iglesia Católica, que lo formamos varias entidades a nivel nacional y en Canarias también. Lo que plantean que los CIES evidentemente no están funcionando para lo que en su momento se plantearon. Nosotros no valoramos que sean los recursos propios. Son personas que están retenidas por una falta administrativa y pueden estar hasta 60 días. Son centros que son opacos, que no hay suficiente transparencia y entonces evidentemente creemos que tiene que haber otro tipo de alternativas y no centros que al final lo que hagan es criminalizar a estas personas, ¿no? ¿Se está criminalizando, dentro del debate político que tenemos actualmente, se está criminalizando a la inmigración? Yo creo que claramente somos conscientes que en estas últimas etapas pues electoral y visto los resultados que hay, evidentemente creemos que ha subido un tono en el tema de la criminalización de la migración y eso evidentemente no ayuda a construir una ciudadanía, una comunidad, un país que sea pues acogedor, que sea respetuoso con esta realidad. Los flujos migratorios son complejos, a nadie se le escapa de que es una situación compleja, pero yo creo que quedarnos con lo simple de que esto se soluciona con más medios en frontera, con más medios de retención, sin aportar otras alternativas, es quedarnos cortos. Y claro, poner a la persona inmigrante como el responsable de otras carencias que ya tenemos como país es complicado. Jesús González, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Paco, ¿ha habido imprevisión en los últimos meses respecto a esta llegada que hemos tenido, este pequeño repunte? Es muy complicado prever cómo se van a producir los flujos y los movimientos urbanos. Lo que sí es cierto es que hay una cierta dejadez en el funcionamiento de algunos de los sistemas de control y desde luego hay una falta digamos, de mecanismos de inversores, de mecanismos de atención al problema del emigrante en Canarias muy potente, muy fuerte. Yo creo que prever los movimientos es imposible, pero detectarlos, si funcionara el SIBE, sería mucho más sencillo y con eso se evitaría que se produjeran muertes en el mar, ¿no? Eso por un lado.
Y por otro lado, yo creo que el desmantelamiento de los centros de internamiento ha sido un error. Tenía que haberse mantenido al menos algunos puntos en los lugares donde más gente llega. Y eso se ha desmantelado prácticamente completamente pensando que no iba a volver a venir gente, ¿no? Pero claro, hay críticas al CIBE, hay críticas al CIE, se hablaba de centros de acogimiento en un futuro, Sí, creación. Es que el CIE no es que se haya desmantelado porque se pensaba que no iba a venir más inmigrantes, es que se han caído a cachos. El CIE de Barranco Seco es una antigua cárcel que no servía para cárcel y hubo que hacer nuevas cárceles. Quiero decir, son centros de retención, como explicaba No, esa el CIE persona. no, te refieres a los El centros. CIE, el CIE, me refiero al Centro de Internamiento Extranjero de Barranco Seco, es una antigua cárcel, una antigua prisión donde se ejecutó al Corredera. Entonces, no está en condiciones para ser un centro de acogida, que es lo que tiene que ser. Yo creo que Canarias nunca se ha tomado en serio el ser frontera sur, lo de puente tres continentes ha quedado muy bonito en políticos, pero llegó a haber un plan, se llegó a aprobar un segundo plan canario de inmigración, pero jamás se ejecutó. Jamás hubo un Consejo Canario de Inmigración donde estaban sindicatos, ONG, pero jamás se dotó de medios y de recursos y no habían recursos de acogida. Recuerden Human Rights denunciando la violación de derechos humanos en el antiguo aeropuerto de Fuerteventura. Se han usado instalaciones obsoletas, antiguos aeropuertos y antiguas cárceles como acogida. Aquí no se ha hecho nunca una política de acogida, ni en la época de los cayucos de 2006. Yo quería hacer referencia a eso. A mí lo que me sorprende de lo que estamos viviendo ahora es cómo después de la experiencia que tuvimos, no hemos aprendido las lecciones y se están repitiendo las mismas reacciones, ¿no? Cuando el gobierno de Canarias dice, no, eso no es competencia nuestra, esto tienen que darnos más recursos y tal, porque al final no es solo una cuestión de recursos, es una cuestión de una política migratoria integral que además tiene que ser europea, tiene que estar integrada en todo el marco, tiene que ver no solo el Mediterráneo y el Estrecho, sino a Canarias, que nunca nos ven hasta que esto estalla, ¿no? Como ya ocurrió en el 2006, y siguen sin vernos, porque al final hay que hablar no solo de fronteras, sino también de cuando se habla, hay que tratar el problema en origen, hay que hablar de cooperación en el origen, y en el plan África, ya lo hemos hablado varias veces, seguimos sin estar dibujados. Siguen sin definirnos realmente qué papel vamos a tener aquí en relación al continente vecino. Aida, Carlos. Bueno, me parece muy triste esta semana en referencia al CIBE, al sistema de vigilancia, pues acusaciones del Partido Popular al Partido Socialista, que si no se ha instalado, se ha dejado de instalar, cuando en la época del gobernando el Partido Popular no hizo nada, o sea, ni PSOE ni PP han hecho nada respecto al CIBE, con lo cual pues hay veces que se seguirán pateras de cayucos que seguirán entrando sin detectarse. Y por otro lado, yo creo que ya es hora de que, si tenemos que poner adjetivos calificativos, digamos los cínicos que somos muchas veces hipócritas en Europa, ¿no? Porque yo creo que a todos se nos viene a la cabeza algún familiar, algún amigo tenemos que fueron migrantes en algún momento a América o a otro punto de Europa, y cómo miramos para otro lado. No sé si la solución pasa por irnos al origen, ponerle remedio, no sé, se me ocurre un plan Marshall, ¿no? Como después de la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos ayudó a Europa a que resurgiera, ¿no? Pues hacer lo mismo con África, ayudarlos en el origen y no ponerles tantas trabas. Y muchas veces incluso, pues no con microcréditos, sino con planes especiales a lo mejor referidos a la educación, a una mejor nutrición, algo que realmente les haga desarrollarse y salirse para adelante como pueblo. Lo que está claro es que lo que tenemos que evitar es criminalizar la inmigración, porque eso es lo peor que podemos hacer. Tenemos que aportarle soluciones a los inmigrantes que vienen, porque, como bien dice Aida, nosotros fuimos migrantes también. Pero tiene que ser una política común, una política de la Unión Europea, no solo de España, no solo de Canarias. Tenemos que obligar a toda la Unión Europea a tener una política de inmigración, y que países como Italia pues también pasen por ahí. Ahí es donde hay que ir contra esa ultraderecha a nivel europeo y combatirles con derechos humanos y combatirle con humanidad. Venga, Jorge, cierras tú, un minuto. Bueno, yo creo que la solución que hemos tomado tradicionalmente contra la inmigración es levantar vallas, ¿no? Tanto a criticar a Trump, nosotros inventamos las concertinas mucho antes en Ceuta y Melilla. Creo que este es el típico problema complejo que siempre se intenta resolver con frases sencillas. No es fácil resolver el problema de la inmigración. No es sencillo. Europa invierte en programas de gran vecindad en África cientos de millones de euros que no han servido para bien poco, porque han querido crear un tapón de riqueza en el norte de África, en Marruecos, y se ha conseguido, pero no se ha extendido eso. En segundo lugar, quiero decir una cosa. Los inmigrantes que vienen no son los pobres de África, son
normalmente vienen de zonas más desarrolladas y además tienen un nivel adquisitivo que comparado con el resto de la población es muy alto. Bueno, pues tenemos que dejar este debate aquí, tenemos que dejar ya el programa, cerrar el enfoque de esta noche. Nosotros, como siempre, volvemos la próxima semana, el próximo jueves, a partir de las 9:30 más o menos de la noche en Televisión Canaria. Muy buenas noches.